En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.
argentino, quebracho y algodón, paisaje de mi Chaco, sequía o inundación. Villa Ángela, te llevo dentro del corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. No olvido mis raíces, ni el tiempo que pasó. Dios me puso en tu suelo, fue por una razón. Ruego yo cada día poder ser bendición, ayudando a mi gente, dando mi corazón. Villa Ángela, querida, te bendiga mi Dios. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. No cambiaré, no, no, no. Siempre seré chaqueño de corazón, chaqueño de corazón.
soy feliz en la tierra, en el barrio, soy feliz. Ya no me queda tiempo para sufrir, ya no me queda tiempo para sufrir. Queremos hacer llegar nuestro saludo a los integrantes de la Municipalidad de Villa Ángela, al señor Intendente Municipal, ingeniero Adalberto Tintipap, a los miembros del Consejo Municipal y autoridades municipales, en oportunidad del acto de apertura de sesiones ordinarias periodo 2026. Cada inicio del periodo legislativo es una oportunidad para renovar el compromiso con la comunidad. Reconocemos el trabajo que viene realizando el Intendente ingeniero Adalberto Pap junto a los señores concejales, afrontando con responsabilidad los desafíos que implica conducir los destinos de nuestra ciudad. Conociendo que la gestión pública exige el diálogo, esfuerzo constante y vocación de servicio, valoramos esa tarea diaria que, muchas veces silenciosa, busca dar respuesta concreta a los vecinos y fortalece nuestras instituciones. Desde el Colegio de Abogados reafirmamos nuestra disposición para acompañar desde el respeto institucional y el aporte profesional todo aquello que contribuya al desarrollo de Villa Ángela y al bienestar de nuestra comunidad. Les deseamos un periodo legislativo fructífero, guiado por el consenso, la responsabilidad y el compromiso con el interés ciudadano. Presidente María Cecilia Arroyo. Ya son casi 43 años que han pasado de la recuperación de la democracia. Desde aquel recordado 30 de octubre de 1983, a partir de ese momento, hemos recorrido un largo camino a nivel político. Hoy celebramos la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Villa Ángela en su periodo 2026. Son los consejos municipales órganos por excelencia de la democracia, ya que en ellos están representadas las fuerzas políticas que la ciudadanía ha votado. Es el Consejo Municipal donde se expresan las diversas acciones que deben llevar a cabo el Estado y las políticas que se deben implementar para el progreso de la ciudad. Somos todos hermanos de esta gran nación. Sintámonos orgullosos de nuestra identidad argentina. Pongámonos de pie para entonar con respeto las estrofas de nuestro himno nacional argentino.
el mismo respeto y orgullo, entonemos la... Pero qué duro amor para quererte. Un torrente de manos rigurosas, un ronco precipicio de guitarras. Tú vencerás, que nadie se equivoque. Aquí la tierra tiene lanza guardando sus espaldas. Va frente a frente, un sol tan insolente hacia los 4 puntos cardinales. Eres Chaco de sol y campesinos, brazos altos van a levantarte hacia el tiempo final donde se duerme un niño y una estrella de la mano. Eres Chaco de sol y campesinos, militante del viento norteado, pero al fondo de la tierra, que juntan el hombre con su sangre. Chaco, tú vencerás. Chaco, tú vencerás. Y levanta tu frente norte al cielo, y será verdad tu enorme sueño. Chaco, tú vencerás. Chaco, tú vencerás. No podrán impedir que abrir el cielo, rompiendo al fin el río en tu garganta. Canta tu canto, Chaco. Canta tu canto, Chaco. Canta tu canto, Chaco. Canta tu canto, Como hijos de Dios, nunca debemos olvidar pedir sabiduría al Padre, para que sea Él quien guíe el camino de nuestra comunidad. Pedimos al pastor Jorge Medina se acerque a darnos unas palabras. Muy buenas noches, pueden tomar asiento un minuto. Estamos en esta noche, en esta apertura de esta sesión ordinaria del Consejo Municipal, y qué importante es poder pedir la bendición de Dios, la guía de Dios en esto que va a comenzar, que va a ser la apertura. Y recordando de aperturas, la Biblia nos habla de aperturas, la Biblia nos habla de comienzos, y Jesucristo tuvo la apertura, tuvo el comienzo de su ministerio, tuvo la apertura de su misión aquí en la tierra. Y saben que esa apertura se encuentra en la Biblia, en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nos habla del Sermón del Monte. Y ese Sermón del Monte nos habla que Jesús hablaba de estatutos, del estatuto del reino. Los estatutos son las reglas. Los estatutos son aquellas reglas que nosotros tenemos que obedecer para que nos vaya bien en la vida. Y yo creo que a todos nosotros nos gusta que nos vaya bien en la vida. Pero en esta noche queremos orar y pedirle a Dios la guía de su Espíritu Santo para estas personas que Dios ha puesto en autoridad para guiar, ¿sí?, el municipio, para que podamos vivir de una manera bendecida. Saben que Jesús dijo unas palabras, y esta palabra es tan importante, no es para religiosos. Esta palabra nos habla de principios. Dice la Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo primero que Jesús dice, que lo primero que tenemos que buscar
para que nos vaya bien en la vida, para que comencemos en alguna apertura, para que Él nos guíe, tenemos que buscar primeramente su reino, primeramente a Dios, en todos los aspectos de nuestra vida. Primero tenemos que buscar a Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios está vinculada con su santidad. La justicia de Dios está vinculada con la verdad, con actuar en rectitud, con amor, con integridad, con actuar con misericordia, perdonando como Cristo nos perdonó. Esa es la justicia y la santidad del Señor. Y dice también que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Saben que esa palabra añadida es aumentar, sumar. También nos habla de realzar, de sobrepasar. Y nosotros queremos que Villa Ángela siga avanzando, que siga aumentando, que siga sobrepasando en todas las tareas, en todo lo que se hace. Es por eso que estamos en esta noche todos juntos como vecinos de Villa Ángela en las manos del Señor, pero para pedir a Dios que todas estas cosas sean añadidas, que puedan añadirse el amor, la fe, la bondad, el trabajo, que puedan añadirse en todas estas cosas para que realmente la bendición de Dios esté en nuestras vidas. En esta noche les pido que se pongan de pie y vamos a estar orando a Dios. Y acuérdense de esta palabra, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Oramos. Gracias te damos, Dios, por esta noche. Gracias porque estamos, Señor, en un momento tan importante, en esta apertura, Señor, de estas sesiones ordinarias 2026 del Consejo Municipal. Y como vecinos de este lugar, Señor, queremos pedirte con tu guía, con tu gracia, con tu poder, pedirte, Señor, que bendigas el comienzo, la apertura de esta sesión. Dale sabiduría al intendente, a los concejales, para que puedan guiar, Señor, esta ciudad, este municipio, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Dios mío, oramos para que cada uno de nosotros pueda buscarte primeramente a ti, Señor, porque ahí está la bendición. Gracias, Señor. Gracias porque son principios que tú nos dejas en tu palabra para que nos vaya bien en la vida. Señor, y queremos que nos vaya bien en la vida. Señor, oramos por Villa Ángela. Y si le va bien a Villa Ángela, nos va bien a nosotros, Señor. Por eso bendecimos nuestra ciudad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias. Muchas gracias, pastor Medina. Ahora solicitamos al cura párroco Sergio Daniel Ortiz se acerque a ofrecernos unas palabras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que pasó haciendo el bien esté con todos ustedes. Queridos hermanos, Dios, queriendo hacer a los hombres partícipes de su amor, envió al mundo a su Hijo Jesucristo para auxiliar y ayudar amorosamente a los afectados por la enfermedad, la invalidez o la adversidad. Y Cristo consideró como hecho a Él mismo todo lo que se hiciera con cada persona, expresando así su solidaridad profunda con cada hermano nuestro y con nosotros mismos. Más aún, llamó benditas de su Padre a las personas
compasivas y les prometió la vida eterna. Vamos entonces a dar gracias a Dios por los miembros de este Consejo Municipal que quieren dedicarse a ayudar a los hermanos e implorar una abundante bendición para ellos. Cristo el Señor, soportando nuestros sufrimientos y nuestros dolores, pasó haciendo el bien, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Fortalecidos en su amor, decimos: enséñanos, Señor, a servir a los hermanos. Tú que te hiciste pobre por nosotros y viniste no para que te sirvieran, sino para servir, concédenos amar a los hermanos y ayudarnos en sus necesidades. Tú que con tu obra redentora inauguraste un mundo nuevo en que los hombres se sintieran solidarios unos de otros y se amaran entre sí, ayúdanos a trabajar con dedicación por la instauración de un mundo mejor. Tú que quieres que todos los hombres se beneficien de tus bienes, acrecienta en cada reunión, en cada encuentro, en cada sesión de este municipio el amor de caridad y concédenos ser solidarios los unos con los otros. Tú que quisiste que María, tu madre, fuera también nuestra madre, danos su protección a nosotros y a nuestras familias, para que sintamos continuamente su ayuda desde el cielo. Y ahora, juntos como hermanos, vamos a rezar la oración que mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado seas, Señor, Dios de misericordia, que en tu Hijo nos has dado un admirable ejemplo de caridad y por él nos has recomendado vivamente el mandato del amor. Colma de tus bendiciones a estos hijos tuyos, al Consejo Municipal, al auxilio de los hermanos. Ayúdalos para que en las necesidades urgentes que se disponen a asistir te sirvan con una entrega total. A partir de este momento, el presidente del Consejo, el doctor Alejandro Bullati, marcará el inicio de la presente sesión, dirigiéndose a los presentes. Invitamos al presidente a hacer uso de la palabra. Hola. Bueno. Señor Intendente, señores concejales, autoridades presentes, público en general, señora Secretaria del Consejo, estando en horario con quórum, voy a dar comienzo formalmente del inicio de sesiones de la sesión ordinaria del año 2026. Luego de la parte protocolar, de las palabras del señor Intendente, vamos a pasar a un cuarto intermedio hasta las 20 horas del día de mañana y luego de las palabras del señor Intendente nos vamos a trasladar. Hay una sorpresa que tenemos hoy, así que bueno, nos vamos a trasladar a nuestra sala de sesiones. Pues vamos a invitar a todos a trasladarse, que está aquí en la planta alta, donde bueno, señor Intendente, una de las sorpresas de hoy es lo que va a ocurrir después de su palabra. Así que queda formalmente inaugurada la sesión ordinaria del periodo 2026. Tengan ustedes muy buenas noches. Ahora invitamos al señor Intendente Municipal, ingeniero Alberto Pab, a dirigirse a los presentes. Buenas noches a todos los presentes, un gusto tenerlos acá. A las autoridades del Poder Ejecutivo Municipal,
al señor presidente del Consejo, a los concejales, a la Asociación Héroe de Malvinas, a autoridades educativas, eclesiásticas y de seguridad, señores fiscales, señores de la autoridad del Poder Judicial, autoridades del Centro Europeo de Comercio, autoridades de la Cámara de Comercio, autoridades de instituciones deportivas, culturales y sociales. A todos los presentes les digo muchas gracias por haber concurrido a la apertura de sesiones. Hace 11 años asumimos con la firme convicción de llevar adelante una gestión que generara un cambio superador para nuestra querida ciudad de Yanqui. Los inicios no fueron fáciles. Sufrimos una falta total de económica. Para iniciar la gestión del 2015 nos faltaba la plata para pagar el aguinaldo, luego la conseguimos, así comenzamos la gestión, así que estaba la caja municipal sin recursos. Y bueno, después sí, los comienzos no fueron fáciles. Sufrimos una profunda falta de recursos económicos, vuelvo a repetir. Sin embargo, a pesar de los numerosos inconvenientes, hemos logrado ordenar los recursos municipales mediante un plan integral de organización administrativa y contable. La planificación del trabajo en todas las secretarías, tanto en el área administrativa como en la obra pública. Hoy el municipio cuenta con un sistema contable, administrativo y de servicio bajo control en todas las áreas. El eje de nuestro plan de trabajo es seguir mejorando y hacer más eficiente la gestión en beneficio de la comunidad. Nuestro lema es claro: hecho más que palabras, y las obras están a la vista. El año 2025 fue un periodo de profundos cambios económicos a nivel nacional, lo que impactó directamente en la economía municipal. El presupuesto 2025 se fijó en 24.000 millones de pesos. Sin embargo, los municipios ingresaron sobre 16.000 millones de pesos. Hubo un faltante de 8.000 millones de pesos que generó un gran problema a todos los municipios de la República Argentina y el de Villancla también. Nosotros tuvimos la suerte de tener recursos ahorrados. Para poder cumplir con el pago de sueldos, proveedores y obras, el municipio realizó un aporte de 2.500 millones de pesos provenientes de recursos genuinos. No nos dio nadie esos recursos, los generamos nosotros. Generado por los intereses de plazo fijo cuando existían excedentes. Aplicamos el sistema anticíclico recomendado por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, utilizando el sistema bancario para hacer rendir los recursos en momentos favorables, lo que nos permitió sostener las obligaciones sin interrumpir la cadena de pago. Miren qué importantes fueron esos ahorros. El viernes pasado, para pagar los sueldos, tuvimos que rascar la olla como la del guiso, porque no alcanzaba. 600 millones de pesos había que pagar el viernes y había llegado el 10% de la coparticipación federal por ley. Así que tuvimos que cubrir los recursos propios. Esos recursos, quiero aclarar, son todo lo que tenemos nosotros para cubrir los gastos del municipio. Lo tenemos, lo ahorramos con intereses plazo fijo. Intereses son lo que tenemos nosotros. Todo el capital se fue gastando, pero los intereses generaron todos los ahorros que tenemos hoy. Y eso, por eso son recursos propios, nadie nos dio, y con eso estamos saliendo y paliando la situación económica que está muy complicada en todo el país. No queremos interrumpir la cadena de pagos, que se queden tranquilos los empleados municipales, porque nosotros tenemos recursos para sostener toda esta crisis que viene en la República Argentina. El presupuesto 2026 fue fijado en 36.000 millones de pesos y fue una herramienta
Fue aprobado por el Consejo Municipal, herramienta fundamental para continuar con la gestión de excelencia que tenemos. La coparticipación federal depende directamente de la actividad económica nacional. Según el nuevo presupuesto, el 2026 tenía que llegar a 3.000 millones de dólares mensuales. Hasta ahora llegó el 30%. Por eso tuvimos que rascar la olla el viernes para pagar los sueldos. Marcando una fuerte tendencia a la baja de la recaudación, producto, según nuestro análisis, del ajuste económico que genera una profunda recesión en este momento del país. El cierre de pymes está provocando pérdida de puestos de trabajo. Las pequeñas y medianas empresas sostienen el 70% de la economía nacional. Y hoy, incluso grandes empresas están bajando las persianas. La situación es preocupante. La producción nacional debe crecer y utilizar toda la capacidad industrial instalada. No es camino fácil, pero hasta el momento no observamos los beneficios anunciados por este gobierno. La alternativa que se plantea como solución no es más producción, sino es más endeudamiento en dólares, con alta tasa de interés, lo que incrementa la deuda externa. Varios economistas reconocidos hablan de un escenario de estanflación, inflación con recesión, con caída del consumo. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque a veces hay inflación con la emisión de moneda. El municipio debe funcionar con eficacia en cada área, optimizando costos y aumentando productividad. El municipio está capitalizado con una importante flota de maquinarias viales nuevas, camiones, tractores que constituyen la base operativa laboral para sostener obras en contextos de alto costo. También tiene un gran capital en obras realizadas. Contamos además con un gran equipo de trabajo calificado, formado durante esta gestión que permite cubrir todas las áreas con eficiencia y reducir gastos, realizar obras por administración propia. Tenemos la ventaja que el municipio tiene equipos de trabajo en todos lados y acá hay mucha gente que está trabajando para el municipio en las áreas que le corresponde. Por eso la ciudad ha mejorado tanto en los accesos, en la paralización, en la limpieza, en la pintura de las calles, en la apertura de calles, en el limpiado, en el cielo del campeonato. Es decir, todo lo hace el personal municipal. Y eso es muy importante porque se bajan los costos a un 30% de lo que vale la obra pública a nivel nacional. La ciudad ha crecido gracias a una gran inversión en más de 400 cuadras de pavimento urbanos. El 2025, con la obra pública parada, se ejecutaron en el municipio 25 cuadras de pavimento. Queda demostrar la eficiencia del personal municipal y los recursos que tenemos. El pavimento que nosotros hacemos sale menos de 40 millones de pesos ejecutado con recursos municipales, personal municipal, maquinaria municipal. El pavimento que está cotizado de acuerdo al costo de hoy en cualquier lugar es de 150 millones de pesos. Así que nosotros hacemos por un 30% de las obras que se hacen en la obra pública. Por eso podemos hacer tantas obras, porque dentro de lo que nosotros manejamos es uno de los pocos municipios que maneja la obra pública por medio del personal municipal. Numerosas cuadras de limpio, forestación y parquización, construcción y restauración de plazas, recuperación de espacios públicos, limpieza integral de la ciudad. Además, hemos colaborado con el gobierno provincial en la construcción de nuevos pavimentos. Se realizó el cierre de malla en algunas calles de Seche, Samet. Segundo, acceso al hospital, pavimento también se hizo este año pasado, incluyendo salida de ambulancia por litio, acceso a escuelas, jardines y salas de primeros auxilios. Todo fue priorizado por el municipio porque sabemos que la educación y la salud son fundamentales. Toda esta obra tiene un solo objetivo: mejorar los servicios públicos de la provincia y la calidad de vida de nuestra comunidad. Esto ha impulsado el crecimiento y la inversión privada en Villanga. Hoy vemos
nuevos comercios de distintos rubros que eligen Villa Ángela, generando empleo en la construcción, el comercio y la industria. La Villa Ángela que genera rentabilidad de los inversores. La economía local está en expansión. El municipio inyecta aproximadamente 1.500 millones de pesos mensuales en la economía local, siempre priorizando el pago del sueldo en tiempo y forma, otorgando el año 2025 un aumento del 64%. No es sencillo, pero no queremos cortar la cadena de pago por los problemas económicos que tiene la nación. Obras para este año. Aunque la obra pública esté a nivel nacional parada, continuaremos ejecutando pavimentos limpios y con recursos propios hasta que el presupuesto lo permita. Es muy importante que este año podamos concretar nuestro gran anhelo del edificio universitario propio. Seguiremos mejorando la conectividad de las calles. Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de relleno y compactación y ripiado en Sargento Cabral. En esa zona se hizo mucho trabajo, actualmente el ripio. Más forestación y cuidado ambiental, erradicación de basural a cielo abierto, están trabajando en medio ambiente. Mantenimiento de desagües, canales, colectores con maquinaria y personal municipal. Colaboración con la limpieza en instituciones escolares. Llevando agua a barrios donde no llega la red de agua potable de Samet. También el municipio colocó tanques de 10 y 15.000 litros en los lugares que faltan y también se fletea agua a esos lugares con un costo elevado para nuestros arcas municipales. Acompañamos a educación educativa, deportiva, cultural y religiosa. Quiero agradecer a todos los empleados municipales y de otras instituciones de la ciudad, a los productores, comerciantes y empresarios, a las instituciones culturales, deportivas y sociales, al equipo de gobierno que ponen tanto empeño y dedicación, a todos los villangelenses que nos acompañaron durante 11 años. Es muy agradable recibir el agradecimiento de todos los vecinos de la ciudad permanentemente. Un agradecimiento muy especial a mi señora esposa Sonia, a mis hijos y a mis nietos y a toda mi familia. Su apoyo ha sido fundamental. Sin ellos nada de lo que logramos hubiera sido posible. Y por sobre todas las cosas agradecer a Dios que siempre nos acompañó en todo momento y en todo lugar. Con esperanza, responsabilidad y compromiso dejo formalmente inaugurado el periodo sesiones ordinarias 2026. Muchas gracias a todos. De esta manera queda oficialmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias 2026. Agradecemos a cada una de las personas que nos acompañaron. El cuerpo de concejales pasa un cuarto intermedio de 10 minutos para luego continuar con el tratamiento de los temas del orden del día. Invitamos a todos los presentes y a los medios de comunicación nos acompañen a realizar la reinauguración de la sala de sesiones General Don José de San Martín del Consejo Municipal de la ciudad de Villa Ángela. Nos van a acompañar hacia el ala izquierda de la planta alta de la municipalidad, allí donde se realizará la reinauguración de la sala de sesiones General Don José de San Martín del Consejo Municipal de la ciudad de Villa Ángela. Están todos invitados que nos acompañan. Nos dirigiremos hacia lo que va a ser la inauguración del nuevo lugar donde se celebrará el Consejo de la Municipalidad de Villa Ángela. Soy feliz en la calle, en el barrio. Soy feliz en la tierra, en el barrio. Soy feliz. Ya no me queda tiempo. Bien, es importante para hacer todos los trabajos que estamos haciendo porque tenemos las herramientas necesarias para trabajar a futuro. Así que también todo lo que se logró y lo que tenemos en recursos se ahorraron son genuinos, porque no robamos, porque somos honestos.
sabemos hacer trabajar la plata porque tenemos visión de futuro y porque sabemos que así se debe hacer política en el Chaco. Siempre con recursos propios, Titi, siempre con recursos propios. Siempre con recursos propios. Gracias por todo, después seguimos acá. El agua correr, secas las lágrimas pronto que el tiempo se acaba y no hay que perder. Dicen en la calle que estoy muerto y soy feliz bajo tierra, trabajando. Hola. Buenas noches. Bueno, un aplauso. Y también el personal municipal. No dejo de decir siempre que el personal municipal es un trabajo espectacular a bajo costo. No hay ninguna empresa que sea contratada porque están claras. El personal municipal hizo todo bajo la dirección del presidente del Consejo y está muy linda. La restauración completa en la sala de sesiones, los muebles, todo lo que tiene en audio, iluminación, cortinas, así que los felicito al presidente del Consejo y a todos los trabajadores que han hecho tan buen trabajo. No, bueno, quiero agradecer a Titi y a todo su equipo. Obviamente sin el acompañamiento del señor Intendente no se podrían lograr estas cosas. Y esta era una de las cosas que queríamos para el Consejo, tener nuestra sala en condiciones, tener las bancas, cada uno con su micrófono, con el sonido, para que los vecinos y que la comunidad de Villa Ángela, cada vez que sesionemos, puedan escuchar lo que se debate, lo que se discute en el Consejo Municipal. Así que, bueno, lo hicimos con obviamente cuidando los recursos, agradecer a la gente que trabajó, la gente del equipo de Raúl y Gasparini, todo el personal que estuvieron trabajando también
en lo que es el homenaje a Ángela Yosten en la plaza con el monolito, donde si bien no lo dijimos ahí, contarles que ese monolito tiene algunas piezas que tienen que ver con nuestra historia, porque hay una parte del motor, de un motor de la Chaqueña, como verán, hay un durmiente original que era del ramal del tren que llegaba ahí hasta la fábrica, y están los ladrillos de donde estaban la caldera, los ladrillos refractarios, que son ladrillos importados de Inglaterra, que están grabados en cada uno de los ladrillos de figuras que fueron traídos de Inglaterra. Así que eso también es parte de nuestros orígenes, como lo es obviamente el homenaje de Ángela Yosten, que hicimos sobre la plaza. Así que agradecerle al intendente, a todo su equipo, que bueno, que podamos trabajar mancomunadamente, a todos los concejales, y bueno, nos quedan años de desafío, con años muy duros, donde bueno, va a requerir de que utilicemos el ingenio para poder seguir creciendo como ciudad, como comunidad, y logrando lo mejor para los villagenes. Así que muchísimas gracias, y bueno, esto creo que es histórico, que tengamos nuestra mini cámara de sesiones aquí en el municipio de Villa. Muchas gracias. Yo digo, en todas las áreas, que abarca todas las áreas, hace un muy buen trabajo donde vos vayas, digamos, pavimento hacemos nosotros, ripiado hacemos nosotros, parquización hacemos nosotros, el arbolito lo hicieron los muchachos, el acceso norte lo hicieron ellos, el acceso este lo hicieron ellos, la mejora del Parque Arese lo hicieron ellos. Estamos trabajando ahora en el Sargento Cabral, hicimos pavimento, ripiado, relleno, así que no se para. Las máquinas todos los días salen, pero estamos trabajando a media máquina sería, porque tenemos tantas máquinas que hoy en día sacar algunas máquinas sale 2 millones de pesos diarios. Así que cuesta mucho hoy mover una máquina, sostener una máquina y trabajar. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tendríamos que hacer una cuadra de pavimento de 150 millones, como está tasada hoy, no lo podríamos hacer, no hay recursos que alcance. Por eso el municipio descubrimos nosotros, con visión, con ganas, con espíritu empresario, cómo hacer las cosas y poder llevar adelante una economía controlada. El costo. El costo de la obra, nosotros tenemos un 30% del costo de la obra pública. Todo lo que hacemos es un 30% menos respecto a la obra pública. Por eso también todo lo que se ahorró es porque nuestro gobierno es honesto. Yo siempre repito, el municipio no cobro viajes ni oficialmente, todo cubro con mis recursos, con mi familia, con mi empresa. Pero de cualquier manera también no dejo que la administración municipal sea ordenada y controlo papel por papel todos los días para que las cosas sigan mejorando. Sí, está bien que se haga el ajuste, que haya un equilibrio fiscal, pero hay formas y formas. No puede caer todo el ajuste sobre la gente trabajadora, clase trabajadora, los empleados, porque evidentemente no se ve el resultado de todo lo que se ahorró en 2 años de gestión. Se ahorró, por ejemplo, se consiguió 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, se abrió la economía, se blanqueó la economía y entraron 80.000 millones de dólares que estaban afuera, se pidió más préstamos internacionales, se ocupó la plata, el swap chino, se redujo los gastos nacionales en todas las instituciones, pero no se ven los resultados. ¿Dónde está la plata? Es decir, no se ven los resultados, no se refleja en la calle. Lo que está, a veces podemos hablar de un lugar diciendo que estamos excelentes, pero la realidad es otra. La realidad nos dice cuando salimos a la calle, andamos caminando a la calle y vemos la realidad actual. Gracias. Ingeniero, todo una nueva sala y después de lo que se vio a nivel nacional, toda una concordia aquí en Villa Ángela. Sí, no, lo que pasa es que si nosotros no damos el ejemplo yo te digo, yo no soy una persona muy bonita, yo trato de estar a la altura de las circunstancias, la vara de nuestra gestión es alta, así que por eso nosotros vamos a tratar siempre de andar bien y sin tener conflicto con nadie. Por supuesto, cada uno tiene su idea y se respeta la idea de cada uno, pero nosotros hay una cosa inamovible e innegociable, la honestidad en la gestión.
El que no es honesto no puede estar con nosotros. Eso en 11 años lo sostenemos y seguimos sosteniendo. Por eso creo que se reflejan los recursos que se han juntado, porque si no, ¿de dónde salieron todos los recursos que tenemos nosotros para hacer tanta obra pública? Y todos los recursos tienen que ver con esta sala. Sí, por supuesto. Esta sala, por ejemplo, se ha restaurado completamente, se ha pintado, se ha mejorado el cortinado, se ha mejorado el audio, se ha puesto amoblamiento. ¿Pero por qué? Porque todo el personal municipal lo hizo. Nosotros, el Ejecutivo colaboró con el Legislativo, con Guille, que era el que quería hacer esto, y se hizo. Estamos a disposición de todos nosotros para poder mejorar. Queremos que ellos tengan comodidad de trabajo, como que tienen que tener todos los demás trabajadores municipales. Así que los felicito por esto y van a poder trabajar más cómodamente ahora. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Estamos con el presidente del Consejo, bueno, ahora no estamos en los carnavales, pero estamos en un sueño que está hecho realidad, que es la sala de sesiones propia. Sí, es decir, recuperar la sala de sesiones con las bancas, con el sonido, micrófono, con, bueno, el lugar, un espacio para que el Consejo y funcione y que, bueno, todo el mundo pueda escuchar, que ustedes cuando transmitan también salga bien el sonido y que, bueno, la comunidad también vea lo que se discute, lo que se debate en la escena del Consejo Deliberante de Village. Yo te voy a sacar un poquito del eje porque también vi unas noticias que tienen que ver con el teatro, con el arte, en donde estuviste vinculado, una buena decisión para aportar en los tiempos tan difíciles. Así es, de un comodato para el grupo Damos Sala, el Teatro Independiente, para que funcione en el viejo Teatro La Plaza, donde funcionaba, así que recuperar ese espacio. Los otros grupos van a seguir funcionando en la Casa del Bicentenario, es decir, darle un auge a la cultura, al sector independiente también, porque es fundamental. Y que bueno, también vamos a ver, tengo una idea que estábamos charlando con la Secretaria de Cultura, el Intendente, de recuperar otros espacios ahí cercanos, en lo que es estación, para darle otro tipo de actividades, convertir en peatonal. Bueno, hay una serie de ideas para que también la gente tenga un lugar de recreación, de espacio, de poder compartir y de poder comprar artesanías y demás. Espectacular. Bueno, un año cargado seguro, te felicitamos y bueno, después todo lo que trabajaste hoy, a descansar para mañana. Sí, mañana seguimos acá a las 20 horas, ya vamos a sesionar acá a las 20, así que bueno, muy contento y bueno, también esto se merecían todos los concejales para que tengan un lugar su propio lugar, ¿no? Que es la sala del recinto. Y ahora no pelear tanto porque se va a escuchar bien. Ah, bueno, veremos. Ahora, ahí tienen. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ojos el agua correr, secas las lágrimas pronto que el tiempo se acaba y no hay que perder. Dicen en la calle que estoy muerto y
preguntara mi origen, mi lugar, henchiré bien el pecho, nombraré mi ciudad. Soy del norte argentino, quebracho y algodón, paisaje de mi Chaco, sequía o inundación. Villa Ángela, te llevo dentro del corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me pinten mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me pinten mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. No olvido mis raíces, ni el tiempo que pasó. Dios me puso en tu suelo, fue por una razón. Ruego yo cada día poder ser bendición, ayudando a mi gente, dando mi corazón. Villa Ángela, querida, te bendiga mi Dios. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me pinten mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me pinten mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia,
no, no, no. Siempre seré chaqueño de corazón, chaqueño de corazón. Queremos hacer llegar nuestro saludo a los integrantes de la Municipalidad de Villa Ángela, al señor Intendente Municipal, ingeniero Alberto Titi Pab, a los miembros del Consejo Municipal y autoridades municipales, en oportunidad del acto de apertura de sesiones ordinarias periodo 2026. Cada inicio del periodo legislativo es una oportunidad para renovar el compromiso con la comunidad. Reconocemos el trabajo que viene realizando el Intendente ingeniero Alberto Pab junto a los señores concejales, afrontando con responsabilidad los desafíos que implica conducir los destinos de nuestra ciudad. Conociendo que la gestión pública exige diálogo, esfuerzo constante y vocación de servicio, valoramos esa tarea diaria que muchas veces, silenciosa, busca dar respuesta concreta a los vecinos y fortalece nuestras instituciones. Desde el Colegio de Abogados reafirmamos nuestra disposición para acompañar desde el respeto institucional y el aporte profesional todo aquello que contribuya al desarrollo de Villa Ángela y al bienestar de nuestra comunidad. Les deseamos un periodo legislativo fructífero, guiado por el consenso, la responsabilidad y el compromiso con el interés ciudadano. Presidente María Cecilia Arroyo. Ya son casi 43 años que han pasado de la recuperación de la democracia. Desde aquel recordado 30 de octubre de 1983, a partir de ese momento, hemos recorrido un largo camino a nivel político. Hoy celebramos la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Villa Ángela en su periodo 2026. Son los consejos municipales órganos por excelencia de la democracia, ya que en ellos están representadas las fuerzas políticas que la ciudadanía ha votado. Es el Consejo Municipal donde se expresan las diversas acciones que deben llevar a cabo el Estado y las políticas que se deben implementar para el progreso de la ciudad. Somos todos hermanos de esta gran nación. Sintámonos orgullosos de nuestra identidad argentina. Pongámonos de pie para entonar con respeto las estrofas de nuestro himno nacional argentino.
Con el mismo respeto y orgullo, entonemos la... Pero qué duro amor para quererte. Un torrente de manos rigurosas, un ronco precipicio de guitarras. Tú vencerás, que nadie se equivoque. Aquí la tierra tiene lanza guardando sus espaldas. Va frente a frente, un sol tan insolente hacia los 4 puntos cardinales. Eres charco de sol y campesinos, brazos altos van a levantarte hacia el tiempo final donde se duerme un niño y una estrella de la mano. Eres charco de sol y campesino, militante del viento norteado, pero alabas al fondo de la tierra, que juntante el hombre con su sangre. Chaco, tú vencerás. Chaco, tú vencerás. Y levanta tu frente norte al cielo, y será verdad tu enorme sueño. Chaco, tú vencerás. Chaco, tú vencerás. No podrán impedirte abrir el cielo, rompiendo al fin el río en tu garganta. Canta tu canto, Chaco. Canta tu canto, Chaco. Canta tu canto, Chaco. Canta tu canto, Como hijos de Dios, nunca debemos olvidar pedir sabiduría al Padre, para que sea Él quien guíe el camino de nuestra comunidad. Pedimos al pastor Jorge Medina se acerque a darnos unas palabras. Muy buenas noches. ¿Pueden tomar asiento un minuto? Estamos en esta noche, en esta apertura de esta sesión ordinaria del Consejo Municipal, y qué importante es poder pedir la bendición de Dios. La guía de Dios en esto que va a comenzar, que va a ser la apertura. Y recordando de aperturas, la Biblia nos habla de aperturas, la Biblia nos habla de comienzos, y Jesucristo tuvo la apertura, tuvo el comienzo de su ministerio, tuvo la apertura de su misión aquí en la tierra. Y saben que esa apertura se encuentra en la Biblia, en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nos habla del Sermón del Monte. Y ese Sermón del Monte nos habla que Jesús hablaba de estatutos, del estatuto del reino. Los estatutos son las reglas. Los estatutos son aquellas reglas que nosotros tenemos que obedecer para que nos vaya bien en la vida. Y yo creo que a todos nosotros nos gusta que nos vaya bien en la vida. Pero en esta noche queremos orar y pedirle a Dios la guía de su Espíritu Santo para estas personas que Dios ha puesto en autoridad para guiar, ¿sí?, el municipio, para que podamos vivir de una manera bendecida. Saben que Jesús dijo unas palabras, y esta palabra es tan importante, no es para religiosos. Esta palabra nos habla de principios. Dice la Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo primero que Jesús dice, que lo primero que tenemos que buscar
para que nos vaya bien en la vida, para que comencemos en alguna apertura, para que Él nos guíe, tenemos que buscar primeramente su reino, primeramente a Dios, en todos los aspectos de nuestra vida. Primero tenemos que buscar a Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios está vinculada con su santidad. La justicia de Dios está vinculada con la verdad, con actuar en rectitud, con amor, con integridad, con actuar con misericordia, perdonando como Cristo nos perdonó. Esa es la justicia y la santidad del Señor. Y dice también que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Saben que esa palabra añadida es aumentar, sumar. También nos habla de realzar, de sobrepasar. Y nosotros queremos que Villa Ángela siga avanzando, que siga aumentando, que siga sobrepasando en todas las tareas, en todo lo que se hace. Es por eso que estamos en esta noche todos juntos como vecinos de Villa Ángela en las manos del Señor, pero para pedir a Dios que todas estas cosas sean añadidas, que puedan añadirse el amor, la fe, la bondad, el trabajo, que puedan añadirse en todas estas cosas para que realmente la bendición de Dios esté en nuestras vidas. En esta noche les pido que se pongan de pie y vamos a estar orando a Dios. Y acuérdense de esta palabra, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Oramos. Gracias te damos, Dios, por esta noche. Gracias porque estamos, Señor, en un momento tan importante, en esta apertura, Señor, de estas sesiones ordinarias 2026 del Consejo Municipal. Y como vecinos de este lugar, Señor, queremos pedirte con tu guía, con tu gracia, con tu poder, pedirte, Señor, que bendigas el comienzo, la apertura de esta sesión. Dale sabiduría al intendente, a los concejales, para que puedan guiar, Señor, esta ciudad, este municipio, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Dios mío, oramos para que cada uno de nosotros pueda buscarte primeramente a ti, Señor, porque ahí está la bendición. Gracias, Señor, gracias porque son principios que tú nos dejas en tu palabra para que nos vaya bien en la vida, Señor, y queremos que nos vaya bien en la vida. Señor, oramos por Villa Ángela, y si le va bien a Villa Ángela, nos va bien a nosotros, Señor. Por eso bendecimos nuestra ciudad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias. Muchas gracias, pastor. Ahora solicitamos al cura párroco, Sergio Daniel Ortiz, se acerque a ofrecernos unas palabras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que pasó haciendo el bien esté con todos ustedes. Queridos hermanos, Dios, queriendo hacer a los hombres partícipes de su amor, envió al mundo a su Hijo Jesucristo para auxiliar y ayudar amorosamente a los afectados por la enfermedad, la invalidez o la adversidad. Y Cristo consideró como hecho a Él mismo todo lo que se hiciera con cada persona, expresando así su solidaridad profunda con cada hermano nuestro y con nosotros mismos. Más aún, llamó benditas de su Padre a las personas
compasivas y les prometió la vida eterna. Vamos entonces a dar gracias a Dios por los miembros de este Consejo Municipal que quieren dedicarse a ayudar a los hermanos e implorar una abundante bendición para ellos. Cristo el Señor, soportando nuestros sufrimientos y nuestros dolores, pasó haciendo el bien, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Fortalecidos en su amor, decimos: enséñanos, Señor, a servir a los hermanos. Tú que te hiciste pobre por nosotros y viniste no para que te sirvieran, sino para servir, concédenos amar a los hermanos y ayudarlos en sus necesidades. Tú que con tu obra redentora inauguraste un mundo nuevo en que los hombres se sintieran solidarios unos de otros y se amaran entre sí, ayúdanos a trabajar con dedicación por la instauración de un mundo mejor. Tú que quieres que todos los hombres se beneficien de tus bienes, acrecienta en cada reunión, en cada encuentro, en cada sesión de este municipio el amor de caridad y concédenos ser solidarios los unos con los otros. Tú que quisiste que María, tu madre, fuera también nuestra madre, danos su protección a nosotros y a nuestras familias, para que sintamos continuamente su ayuda desde el cielo. Y ahora, juntos como hermanos, vamos a rezar la oración que mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado seas, Señor, Dios de misericordia, que en tu Hijo nos has dado un admirable ejemplo de caridad y por él nos has recomendado vivamente el mandato del amor. Colma de tus bendiciones a estos hijos tuyos, al Consejo Municipal, al auxilio de los hermanos. Ayúdalos para que las necesidades urgentes que se disponen a asistir te sirvan con una entrega total y servicio. A partir de este momento, el presidente del Consejo, el doctor Alejandro Bullati, marcará el inicio de la presente sesión, dirigiéndose a los presentes. Invitamos al presidente a hacer uso de la palabra. Hola. Bueno, señor intendente, señores concejales, autoridades presentes, público en general, señora secretaria del Consejo, estando en horario con quórum, voy a dar comienzo formalmente del inicio de sesiones de la sesión ordinaria del año 2026. Luego de la parte protocolar, de las palabras del señor intendente, vamos a pasar a un cuarto intermedio hasta las 20 horas del día de mañana y luego de las palabras del señor intendente nos vamos a trasladar. Hay una sorpresa que tenemos hoy, así que bueno, nos vamos a trasladar a nuestra sala de sesiones. Podemos invitar a todos a trasladarse, que está aquí en la planta alta, donde bueno, señor intendente, una de las sorpresas de hoy es lo que va a ocurrir después de su palabra. Así que queda formalmente inaugurada la sesión ordinaria del periodo 2026. Tengan ustedes muy buenas noches. Ahora invitamos al señor intendente municipal, ingeniero Alberto Pab, a dirigirse a los presentes. Buenas noches a todos los presentes, un gusto tenerlos acá. A las autoridades del Poder Ejecutivo Municipal,
al señor presidente del Consejo, a los concejales, a la Asociación Héroe de Malvinas, a autoridades educativas, eclesiásticas y de seguridad, señores fiscales, señores de la autoridad del Poder Judicial, autoridades del Centro Empleado de Comercio, autoridades de la Cámara de Comercio, autoridades de instituciones deportivas, culturales y sociales. A todos los presentes les digo muchas gracias por haber concurrido a la apertura de sesiones. Hace 11 años asumimos con la firme convicción de llevar adelante una gestión que generara un cambio superador para nuestra querida ciudad de Llanes. Los inicios no fueron fáciles. Sufrimos una falta total de económica. Para iniciar la gestión en el 2015 nos faltaba la plata para pagar el aguinaldo, luego la conseguimos, así comenzamos la gestión, así que estaba la caja municipal sin recursos. Y bueno, después sí, los comienzos no fueron fáciles. Sufrimos una profunda falta de recursos económicos, vuelvo a repetir. Sin embargo, a pesar de las numerosas inconvenientes, hemos logrado ordenar los recursos municipales mediante un plan integral de organización administrativa y contable. La planificación del trabajo en todas las secretarías, tanto en el área administrativa como en la obra pública. Hoy el municipio cuenta con un sistema contable, administrativo y de servicio bajo control en todas las áreas. El eje de nuestro plan de trabajo es seguir mejorando y hacer más eficiente la gestión en beneficio de la comunidad. Nuestro lema es claro: hecho más que palabras, y las obras están a la vista. El año 2025 fue un periodo de profundos cambios económicos a nivel nacional, lo que impactó directamente en la economía municipal. El presupuesto 2025 se fijó en 24.000 millones de pesos. Sin embargo, los municipios ingresaron sobre 16.000 millones de pesos. Hubo un faltante de 8.000 millones de pesos que generó un gran problema a todos los municipios de la República Argentina y de Villalba también. Nosotros tuvimos la suerte de tener recursos ahorrados. Para poder cumplir con el pago de sueldos, proveedores y obras, el municipio realizó un aporte de 2.500 millones de pesos provenientes de recursos genuinos. No nos dio nadie esos recursos, los generamos nosotros. Generado por los intereses de plazo fijo cuando existían excedentes. Aplicamos el sistema anticíclico recomendado por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, utilizando el sistema bancario para hacer rendir los recursos en momentos favorables, lo que nos permitió sostener las obligaciones sin interrumpir la cadena de pago. Miren qué importantes fueron esos ahorros. El viernes pasado, para pagar los sueldos, tuvimos que rascar la olla como la del guiso, porque no alcanzaba. 600 millones de pesos había que pagar el viernes y había llegado el 10% de la coparticipación federal por ley. Así que tuvimos que cubrir con recursos propios. Esos recursos, quiero aclarar, son todo lo que tenemos nosotros para cubrir los gastos del municipio. Lo tenemos porque lo ahorramos con intereses plazo fijo. Intereses son lo que tenemos nosotros. Todo el capital se fue gastando, pero los intereses generaron todos los ahorros que tenemos hoy. Y eso, por eso son recursos propios, nadie nos dio. Y con eso estamos saliendo y paliando la situación económica que está muy complicada en todo el país. No queremos interrumpir la cadena de pagos, que se queden tranquilos los empleados municipales, porque nosotros tenemos recursos para sostener toda esta crisis que viene en la República Argentina. El presupuesto 2026 fue fijado en 36.000 millones de pesos y fue una herramienta
fue aprobado por el Consejo Municipal, herramienta fundamental para continuar con la gestión de excelencia que tenemos. La coparticipación federal depende directamente de la actividad económica nacional. Según el nuevo presupuesto, el 2026 tenía que llegar a 3.000 millones de dólares mensuales. Hasta ahora llegó el 30%. Por eso tuvimos que rascar la olla el viernes para pagar los sueldos. Marcando una fuerte tendencia a la baja de la recaudación, producto, según nuestro análisis, del ajuste económico que generó una profunda recesión en este momento del país. El cierre de pymes está provocando pérdida de puestos de trabajo. Las pequeñas y medianas empresas sostienen el 70% de la economía nacional. Y hoy, incluso grandes empresas están bajando las persianas. La situación es preocupante. La producción nacional debe crecer y utilizar toda la capacidad industrial instalada. No es camino fácil, pero hasta el momento no observamos los beneficios anunciados por este gobierno. La alternativa que se plantea como solución no es más producción, sino es más endeudamiento en dólares, con alta tasa de interés, lo que incrementa la deuda externa. Varios economistas reconocidos hablan de un escenario de estanflación, inflación con recesión, con caída del consumo. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque a veces hay inflación o en emisión de moneda. El municipio debe funcionar con eficacia en cada área, optimizando costos y aumentando productividad. El municipio está capitalizado con una importante flota de maquinarias viales nuevas, camiones, tractores que constituyen la base operativa laboral para sostener obras en contexto de alto costo. También tiene un gran capital en obras realizadas. Contamos además con un gran equipo de trabajo calificado, formado durante esta gestión que permite cubrir todas las áreas con eficiencia y reducir gastos, realizar obras por administración propia. Tenemos la ventaja que el municipio tiene equipos de trabajo en todos lados y acá hay mucha gente que está trabajando para el municipio en las áreas que le corresponde. Por eso la ciudad ha mejorado tanto en los accesos, en la parquización, en la limpieza, en la pintura de las calles, en la apertura de calles, en el limpiado, en el cielo del campeonato. Es decir, todo lo hace el personal municipal. Y eso es muy importante porque se bajan los costos a un 30% de lo que vale la obra pública a nivel nacional. La ciudad ha crecido gracias a una gran inversión en más de 400 cuadras de pavimento urbanos. El 2025, con la obra pública parada, se ejecutaron en el municipio 25 cuadras de pavimento. Queda demostrar la eficiencia del personal municipal y los recursos que tenemos. El pavimento que nosotros hacemos sale menos de 40 millones de pesos ejecutado con recursos municipales, personal municipal, maquinaria municipal. El pavimento que está cotizado de acuerdo al costo de hoy en cualquier lugar es de 150 millones de pesos. Así que nosotros hacemos por un 30% de las obras que se hacen en la obra pública. Por eso podemos hacer tantas obras, porque dentro de lo que nosotros manejamos es uno de los pocos municipios que maneja la obra pública por medio del personal municipal. Numerosas cuadras de limpio, forestación y parquización, construcción y restauración de plazas, recuperación de espacios públicos, limpieza integral de la ciudad. Además, hemos colaborado con el gobierno provincial en la construcción de nuevos pavimentos. Se realizó el cierre de malla en algunas calles de Sechep, Samet. Segundo, acceso al hospital, pavimento también se hizo este año pasado, incluyendo salida de ambulancias por limpio, acceso a escuelas, jardines y salas de primeros auxilios. Todo fue priorizado por el municipio porque sabemos que la educación y la salud son fundamentales. Toda esta obra tiene un solo objetivo: mejorar los servicios públicos de la provincia y la calidad de vida de nuestra comunidad. Esto ha impulsado el crecimiento y la inversión privada en Villanga. Hoy vemos
nuevos comercios de distintos rubros que eligen Villa Ángela, generando empleo en la construcción, el comercio y la industria. La Villa Ángela que genera rentabilidad de los inversores. La economía local está en expansión. El municipio inyecta aproximadamente 1.500 millones de pesos mensuales en la economía local, siempre priorizando el pago del sueldo en tiempo y forma, otorgando el año 2025 un aumento del 64%. No es sencillo, pero no queremos cortar la cadena de pago por los problemas económicos que tiene la nación. Obras para este año. Aunque la obra pública esté a nivel nacional parada, continuaremos ejecutando pavimentos limpios y con recursos propios hasta que el presupuesto lo permita. Es muy importante que este año podamos concretar nuestro gran anhelo del edificio universitario propio. Seguiremos mejorando la conectividad de las calles. Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de relleno y compactación y ripiado en Sargento Cabral. En esa zona se hizo mucho trabajo, realmente rico. Más forestación y cuidado ambiental, erradicación de basural a cielo abierto, están trabajando en medio ambiente. Mantenimiento de desagües, canales, colectores con maquinaria y personal municipal. Colaboración con la limpieza en instituciones escolares. Llevando agua a barrios donde no llega la red de agua potable de Samet. También el municipio colocó tanques de 10 y 15.000 litros en los lugares que faltan. Y también se fletea agua a esos lugares con un costo elevado para nuestros arcas municipales. Acompañamos a educación educativa, deportiva, cultural y religiosa. Quiero agradecer a todos los empleados municipales y de otras instituciones de la ciudad, a los productores, comerciantes y empresarios, a las instituciones culturales, deportivas y sociales, al equipo de gobierno que ponen tanto empeño y dedicación, a todos los villangelenses que nos acompañaron durante 11 años. Es muy agradable recibir el agradecimiento de todos los vecinos de la ciudad permanentemente. Un agradecimiento muy especial a mi señora esposa Sonia, a mis hijos y a mis nietos y a toda mi familia. Su apoyo ha sido fundamental. Sin ellos nada de lo que logramos hubiera sido posible. Y por sobre todas las cosas agradecer a Dios que siempre nos acompañó en todo momento y en todo lugar. Con esperanza, responsabilidad y compromiso dejo formalmente inaugurado el periodo sesiones ordinarias 2026. Muchas gracias a todos. De esta manera queda oficialmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias 2026. Agradecemos a cada una de las personas que nos acompañaron. El cuerpo de concejales pasa un cuarto intermedio de 10 minutos para luego continuar con el tratamiento de los temas del orden del día. Invitamos a todos los presentes y a los medios de comunicación nos acompañen a realizar la reinauguración de la sala de sesiones General Don José de San Martín del Consejo Municipal de la ciudad de Villa Ángela. Nos van a acompañar hacia el ala izquierda de la planta alta de la municipalidad, allí donde se realizará la reinauguración de la sala de sesiones General Don José de San Martín del Consejo Municipal de la ciudad de Villa Ángela. Están todos invitados que nos acompañan. Nos dirigiremos hacia lo que va a ser la inauguración del nuevo lugar donde se celebrará el Consejo de la Municipalidad de la ciudad de Villa Ángela. Soy feliz en la calle, en el barrio. Soy feliz en la tierra, en el barrio. Soy feliz, ya no me queda tiempo. Bien, es importante para hacer todos los trabajos que estamos haciendo porque tenemos las herramientas necesarias para trabajar a futuro. Así que también todo lo que se logró y lo que tenemos en recursos se ahorraron son genuinos, porque no robamos, porque somos honestos.
sabemos hacer trabajar la plata porque tenemos visión de futuro y porque sabemos que así se debe hacer política en el Chaco. Siempre con recursos propios, Titi, siempre con recursos propios. Siempre con recursos propios. Gracias por todo, después seguimos acá. Ojos el agua correr, seca esas lágrimas pronto que el tiempo se acaba y no hay que perder. Dicen en la calle que estoy muerto y soy feliz bajo tierra, trabajando. Hola. Buenas noches. Bueno, un aplauso que tenemos. Buenas noches a todos los presentes por el mismo punto. Esto es algo que ha elaborado el presidente del Consejo junto con el funcionario ejecutivo y también el personal municipal. No dejo de decir siempre que el personal municipal hace un trabajo espectacular a bajo costo. No hay ninguna empresa que sea contratada por las entradas. El personal municipal hizo todo bajo la dirección del presidente del Consejo y está muy linda. La restauración completa en la sala de sesiones, los muebles, todo lo que tiene en audio, iluminación, cortinas, así que los felicito al presidente del Consejo y a todos los trabajadores que han hecho tan buen trabajo. No, bueno, quiero agradecer a Titi y a todo su equipo. Si no, obviamente sin el acompañamiento del señor intendente no se podrían lograr estas cosas. Y esta era una de las cosas que queríamos para el Consejo, tener nuestra sala en condiciones, tener las bancas, cada uno con su micrófono, con el sonido, para que los vecinos y que la comunidad de Villa Ángela, cada vez que sesionemos, puedan escuchar lo que se debate, lo que se discute en el Consejo Municipal. Así que, bueno, lo hicimos con obviamente cuidando los recursos, agradecer a la gente que trabajó, la gente del equipo de Raúl y Gasparini, todo el personal que estuvieron trabajando también
en lo que es el homenaje a Ángela Yosten en la plaza con el monolito, donde si bien no lo dijimos ahí, contarles que ese monolito tiene algunas piezas que tienen que ver con nuestra historia, porque hay una parte del motor, de un motor de la Chaqueña, como verán, hay un durmiente original que era del ramal del tren que llegaba ahí hasta la fábrica, y están los ladrillos de donde estaban la caldera, los ladrillos refractarios, que son ladrillos importados de Inglaterra, que están grabados en cada uno de los ladrillos de figuras que fueron traídos de Inglaterra. Así que eso también es parte de nuestros orígenes, como lo es obviamente el homenaje de Ángela Yosten, lo que hicimos hoy en la plaza. Así que agradecerle al intendente, a todo su equipo, que bueno, que podamos trabajar mancomunadamente, a todos los concejales, y bueno, nos quedan años de desafío, con años muy duros, donde bueno, va a requerir de que utilicemos el ingenio para poder seguir creciendo como ciudad, como comunidad, y logrando lo mejor para los villagenes. Así que muchísimas gracias, y bueno, esto creo que es histórico, que tengamos nuestra mini cámara de sesiones aquí en el municipio de Villa. Muchas gracias. Yo digo, en todas las áreas, que abarca todas las áreas, hace un muy buen trabajo donde vos vayas, digamos, pavimento hacemos nosotros, ripiado hacemos nosotros, parquización hacemos nosotros, el arbolito lo hicieron los muchachos, el acceso norte lo hicieron ellos, el acceso este lo hicieron ellos, la mejora del Parque Arese lo hicieron ellos. Estamos trabajando ahora en el Sargento Cabral, hicimos pavimento, ripiado, relleno, así que no se para. Las máquinas todos los días salen, pero estamos trabajando a media máquina sería, porque tenemos tantas máquinas que hoy en día sacar algunas máquinas sale 2 millones de pesos diarios. Así que cuesta mucho hoy mover una máquina, sostener una máquina y trabajar. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tendríamos que hacer una cuadra de pavimento de 150 millones, porque está tasada hoy, no lo podríamos hacer. No hay recursos que alcance. Por eso el municipio descubrimos nosotros, con visión, con ganas, con espíritu empresario, cómo hacer las cosas y poder llevar adelante una economía controlada. El costo. El costo de la obra, nosotros tenemos un 30% del costo de la obra pública. Todo lo que hacemos es un 30% menos respecto a la obra pública. Por eso también todo lo que se ahorró es porque nuestro gobierno es honesto. Yo siempre repito, el municipio no cobro viajes ni oficialmente, todo cubro con mis recursos, con mi familia, con mi empresa, pero de cualquier manera también no dejo que la administración municipal sea ordenada y controlo papel por papel todos los días para que las cosas sigan mejorando. Sí, está bien que se haga el ajuste, que haya un equilibrio fiscal, pero hay formas y formas. No puede caer todo el ajuste sobre la gente trabajadora, clase trabajadora, el empleado, porque evidentemente no se ve el resultado de todo lo que se ahorró en 2 años de gestión. Se ahorró, por ejemplo, se consiguió 20 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, se abrió la economía, se blanqueó la economía y entraron 80 mil millones de dólares que estaban afuera. Se pidió más préstamos internacionales, se ocupó la plata, el swap chino, se redujo los gastos nacionales en todas las instituciones, pero no se ven los resultados. ¿Dónde está la plata? Es decir, no se ven los resultados, no se refleja en la calle lo que está pasando en la economía. Por eso, muchas veces podemos hablar de un lugar diciendo que estamos excelentes, pero la realidad es otra. La realidad nos dice cuando salimos a la calle, andamos caminando a la calle y vemos la realidad actual. Gracias. Ingeniero, todo una nueva sala y después de lo que se vio a nivel nacional, toda una concordia aquí en Villa Ángela. Sí, no, lo que pasa es que si nosotros no damos el ejemplo de... Yo te digo, yo no soy una persona muy buenita, yo trato de estar a la altura de las circunstancias, la vara de nuestra gestión es alta, así que por eso nosotros vamos a tratar siempre de andar bien y sin tener conflicto con nadie. Por supuesto, cada uno tiene su idea y se respeta la idea de cada uno, pero nosotros hay una cosa inamovible e innegociable, la honestidad en la gestión.
El que no es honesto no puede estar con nosotros. Eso en 11 años lo sostenemos y seguimos sosteniendo. Por eso creo que se reflejan los recursos que se han juntado, porque si no, ¿de dónde salieron todos los recursos que tenemos nosotros para hacer tanta obra pública? Y todos los recursos tienen que ver con esta sala. Sí, por supuesto. Esta sala, por ejemplo, se ha restaurado completamente, se ha pintado, se ha mejorado el cortinado, se ha mejorado el audio, se ha puesto amoblamiento. ¿Pero por qué? Porque todo el personal municipal lo hizo. Nosotros, el Ejecutivo colaboró con el Legislativo, con Guille, que era el que quería hacer esto, y se hizo. Estamos a disposición de todos nosotros para poder mejorar. Queremos que ellos tengan comodidad de trabajo, como que tienen que tener todos los demás trabajadores municipales. Así que los felicito por esto y van a poder trabajar más cómodamente ahora. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Estamos con el presidente del Consejo. Bueno, ahora no estamos en los carnavales, pero estamos en un sueño que está hecho realidad, que es la sala de sesiones propia. Sí, es decir, recuperar la sala de sesiones con las bancas, con el sonido, micrófono, con, bueno, el lugar, un espacio para que el Consejo y funcione y que, bueno, todo el mundo pueda escuchar, que ustedes cuando transmitan también salga bien el sonido y que, bueno, la comunidad también vea lo que se discute, lo que se debate en la escena del Consejo Deliberante de Villa. Yo te voy a sacar un poquito del eje porque también vi unas noticias que tienen que ver con el teatro, con el arte, en donde estuviste vinculado, una buena decisión para aportar en estos tiempos tan difíciles. Así es, de un comodato para el grupo Damos Sala, el Teatro Independiente, para que funcione en el viejo Teatro La Plaza, donde funcionaba, así que recuperar ese espacio. Los otros grupos van a seguir funcionando en la Casa del Bicentenario, es decir, darle un auge a la cultura, al sector independiente también, porque es fundamental. Y que bueno, también vamos a ver, tengo una idea que estábamos charlando con la Secretaria de Cultura, el Intendente, de recuperar otros espacios ahí cercanos, en lo que es estación, para darle otro tipo de actividades, convertir en peatonal. Bueno, hay una serie de ideas para que también la gente tenga un lugar de recreación, de espacio, de poder compartir y de poder comprar artesanías y demás. Espectacular. Bueno, un año cargado seguro, te felicitamos y bueno, después todo lo que trabajaste hoy, a descansar para mañana. Sí, mañana seguimos acá a las 20 horas, ya vamos a sesionar acá a las 20, así que bueno, muy contento y bueno, también esto se merecían todos los concejales para que tengan un lugar su propio lugar, ¿no? Que es la sala del recinto. Y ahora no pelear tanto porque se va a escuchar bien. Ah, bueno, veremos. Ahora, ahí tienen. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. El agua correr, seca esas lágrimas pronto que el tiempo se acaba y no hay que perder. Dicen en la calle que estoy muerto y
del norte argentino, quebracho y algodón, paisaje de mi Chaco, sequía o inundación. Villa Ángela te llevo dentro del corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden lucio el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden lucio el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. No olvido mis raíces, ni el tiempo que pasó. Dios me puso en tu suelo, fue por una razón. Ruego yo cada día poder ser bendición, ayudando a mi gente, dando mi corazón. Villa Ángela querida, te bendiga mi Dios. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me pidan lucio el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me pidan lucio el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. chaqueño de corazón.
sufrir. Soy feliz cuando lloro en la guerra. Soy feliz. Queremos hacer llegar nuestro saludo a los integrantes de la Municipalidad de Villa Ángela, al señor Intendente Municipal, ingeniero Alberto Titi Pab, a los miembros del Consejo Municipal y autoridades municipales, en oportunidad del acto de apertura de sesiones ordinarias periodo 2026. Cada inicio del periodo legislativo es una oportunidad para renovar el compromiso con la comunidad. Reconocemos el trabajo que viene realizando el Intendente ingeniero Alberto Pab junto a los señores concejales, afrontando con responsabilidad los desafíos que implica conducir los destinos de nuestra ciudad. Conociendo que la gestión pública exige diálogo, esfuerzo constante y vocación de servicio, valoramos esa tarea diaria que, muchas veces silenciosa, busca dar respuesta concreta a los vecinos y fortalece nuestras instituciones. Desde el Colegio de Abogados reafirmamos nuestra disposición para acompañar desde el respeto institucional y el aporte profesional todo aquello que contribuya al desarrollo de Villa Ángela y al bienestar de nuestra comunidad. Les deseamos un periodo legislativo fructífero, guiado por el consenso, la responsabilidad y el compromiso con el interés ciudadano. Presidente María Cecilia Arroyo. Ya son casi 43 años que han pasado de la recuperación de la democracia. Desde aquel recordado 30 de octubre de 1983, a partir de ese momento, hemos recorrido un largo camino a nivel político. Hoy celebramos la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Villa Ángela en su periodo 2026. Son los consejos municipales órganos por excelencia de la democracia, ya que en ellos están representadas las fuerzas políticas que la ciudadanía ha votado. Es el Consejo Municipal donde se expresan las diversas acciones que deben llevar a cabo el Estado y las políticas que se deben implementar para el progreso de la ciudad. Somos todos hermanos de esta gran nación. Sintámonos orgullosos de nuestra identidad argentina. Pongámonos de pie para entonar con respeto las estrofas de nuestro himno nacional argentino.
y orgullo, entonemos la... Pero qué duro amor para quererte. Un torrente de manos rigurosas, un ronco precipicio de guitarras. Tú vencerás, que nadie se equivoque. Aquí la tierra tiene lanza guardando sus espaldas. Va frente a frente, un sol tan insolente hacia los 4 puntos cardinales. Eres charco de sol y campesinos, brazos altos van a levantarte hacia el tiempo final donde se duerme un niño y una estrella de la mano. Eres charco de sol y campesino, militante del viento norteado, pero alabas el fondo de la tierra, que juntan el hombre con su sangre. Chaco, tú vencerás. Chaco, tú vencerás. Y levanta tu frente norte al cielo, y será verdad tu enorme sueño. Chaco, tú vencerás. Chaco, tú vencerás. No podrán impedirte abrir el cielo, rompiendo al fin el río en tu garganta. Canta tu canto, Chaco. Canta tu canto, Chaco. Canta tu canto, Chaco. Canta tu Como hijos de Dios, nunca debemos olvidar pedir sabiduría al Padre, para que sea Él quien guíe el camino de nuestra comunidad. Pedimos al pastor Jorge Medina se acerque a darnos unas palabras. Muy buenas noches. ¿Pueden tomar asiento un minuto? Estamos en esta noche, en esta apertura de esta sesión ordinaria del Consejo Municipal, y qué importante es poder pedir la bendición de Dios, la guía de Dios en esto que va a comenzar, que va a ser la apertura. Y recordando de aperturas, la Biblia nos habla de aperturas, la Biblia nos habla de comienzos, y Jesucristo tuvo la apertura, tuvo el comienzo de su ministerio, tuvo la apertura de su misión aquí en la tierra. Y saben que esa apertura se encuentra en la Biblia, en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nos habla del Sermón del Monte. Y ese Sermón del Monte nos habla que Jesús hablaba de estatutos, del estatuto del reino. Los estatutos son las reglas. Los estatutos son aquellas reglas que nosotros tenemos que obedecer para que nos vaya bien en la vida. Y yo creo que a todos nosotros nos gusta que nos vaya bien en la vida. Pero en esta noche queremos orar y pedirle a Dios la guía de su Espíritu Santo para estas personas que Dios ha puesto en autoridad para guiar, ¿sí?, el municipio, para que podamos vivir de una manera bendecida. Saben que Jesús dijo unas palabras, y esta palabra es tan importante, no es para religiosos. Esta palabra nos habla de principios. Dice la Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo primero que Jesús dice, que lo primero que tenemos que buscar para que nos vaya bien en la vida,
para que comencemos en alguna apertura, para que Él nos guíe, tenemos que buscar primeramente su reino, primeramente a Dios, en todos los aspectos de nuestra vida. Primero tenemos que buscar a Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios está vinculada con su santidad. La justicia de Dios está vinculada con la verdad, con actuar en rectitud, con amor, con integridad, con actuar con misericordia, perdonando como Cristo nos perdonó. Esa es la justicia y la santidad del Señor. Y dice también que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Saben que esa palabra añadida es aumentar, sumar. También nos habla de realzar, de sobrepasar. Y nosotros queremos que Villa Ángela siga avanzando, que siga aumentando, que siga sobrepasando en todas las tareas, en todo lo que se hace. Es por eso que estamos en esta noche todos juntos como vecinos de Villa Ángela en las manos del Señor, pero para pedir a Dios que todas estas cosas sean añadidas, que puedan añadirse el amor, la fe, la bondad, el trabajo, que pueda añadirse en todas estas cosas para que realmente la bendición de Dios esté en nuestras vidas. En esta noche les pido que se pongan de pie y vamos a estar orando a Dios. Y acuérdense de esta palabra, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Oramos. Gracias te damos, Dios, por esta noche. Gracias porque estamos, Señor, en un momento tan importante, en esta apertura, Señor, de estas sesiones ordinarias 2026 del Consejo Municipal. Y como vecinos de este lugar, Señor, queremos pedirte con tu guía, con tu gracia, con tu poder, pedirte, Señor, que bendigas el comienzo, la apertura de esta sesión. Dale sabiduría al intendente, a los concejales, para que puedan guiar, Señor, esta ciudad, este municipio, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Dios mío, oramos para que cada uno de nosotros pueda buscarte primeramente a ti, Señor, porque ahí está la bendición. Gracias, Señor, gracias porque son principios que tú nos dejas en tu palabra para que nos vaya bien en la vida, Señor, y queremos que nos vaya bien en la vida. Señor, oramos por Villa Ángela, y si le va bien a Villa Ángela, nos va bien a nosotros, Señor. Por eso bendecimos nuestra ciudad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias. Muchas gracias, pastor Medina. Ahora solicitamos al cura párroco, Sergio Daniel Ortiz, se acerque a ofrecernos unas palabras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que pasó haciendo el bien esté con todos ustedes. Queridos hermanos, Dios, queriendo hacer a los hombres partícipes de su amor, envió al mundo a su Hijo Jesucristo para auxiliar y ayudar amorosamente a los afectados por la enfermedad, la invalidez o la adversidad. Y Cristo consideró como hecho a Él mismo todo lo que se hiciera con cada persona, expresando así su solidaridad profunda con cada hermano nuestro y con nosotros mismos. Más aún, llamó benditas de su Padre a las personas compasivas,
y les prometió la vida eterna. Vamos entonces a dar gracias a Dios por los miembros de este Consejo Municipal que quieren dedicarse a ayudar a los hermanos e implorar una abundante bendición para ellos. Cristo el Señor, soportando nuestros sufrimientos y nuestros dolores, pasó haciendo el bien, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Fortalecidos en su amor, decimos: enséñanos, Señor, a servir a los hermanos. Tú que te hiciste pobre por nosotros y viniste no para que te sirvieran, sino para servir, concédenos amar a los hermanos y ayudarlos en sus necesidades. Tú que con tu obra redentora inauguraste un mundo nuevo en que los hombres se sintieran solidarios unos de otros y se amaran entre sí. Ayúdanos a trabajar con dedicación por la instauración de un mundo mejor. Tú que quieres que todos los hombres se beneficien de tus bienes, acrecienta en cada reunión, en cada encuentro, en cada sesión de este municipio el amor de caridad y concédenos ser solidarios los unos con los otros. Tú que quisiste que María, tu madre, fuera también nuestra madre, danos su protección a nosotros y a nuestras familias, para que sintamos continuamente su ayuda desde el cielo. Y ahora, juntos como hermanos, vamos a rezar la oración que mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado seas, Señor, Dios de misericordia, que en tu Hijo nos has dado un admirable ejemplo de caridad y por él nos has recomendado vivamente el mandato del amor. Colma de tus bendiciones a estos hijos tuyos, al Consejo Municipal, al auxilio de los hermanos. Ayúdalos para que en las necesidades urgentes que se disponen a asistir te sirvan con una entrega total. A partir de este momento, el presidente del Consejo, el doctor Alejandro Bullati, marcará el inicio de la presente sesión, dirigiéndose a los presentes. Invitamos al presidente a hacer uso de la palabra. Hola. Bueno. Señor Intendente, señores concejales, autoridades presentes, público en general, señora Secretaria del Consejo, estando en horario con quórum, voy a dar comienzo formalmente del inicio de sesiones de la sesión ordinaria del año 2026. Luego de la parte protocolar, de las palabras del señor Intendente, vamos a pasar a un cuarto intermedio hasta las 20 horas del día de mañana y luego de las palabras del señor Intendente nos vamos a trasladar. Hay una sorpresa que tenemos hoy, así que bueno, nos vamos a trasladar a nuestra sala de sesiones. Podemos invitar a todos a trasladarse, que está aquí en la planta alta, donde bueno, el señor Intendente, una de las sorpresas de hoy es lo que va a ocurrir después de su palabra. Así que queda formalmente inaugurada la sesión ordinaria del periodo 2026. Tengan ustedes muy buenas noches. Ahora invitamos al señor Intendente Municipal, ingeniero Alberto Pab, a dirigirse a los presentes. Buenas noches a todos los presentes, un gusto tenerlos acá. A las autoridades del Poder Ejecutivo Municipal,
al señor presidente del Consejo, a los concejales, a la Asociación Héroe de Malvinas, a autoridades educativas, eclesiásticas y de seguridad, señores fiscales, señores de la autoridad del Poder Judicial, autoridades del Centro Empleado de Comercio, autoridades de la Cámara de Comercio, autoridades de instituciones deportivas, culturales y sociales. A todos los presentes les digo muchas gracias por haber concurrido a la apertura de sesiones. Hace 11 años asumimos con la firme convicción de llevar adelante una gestión que generara un cambio superador para nuestra querida ciudad de Llanquihue. Los inicios no fueron fáciles. Sufrimos una falta total económica. Para iniciar la gestión en el 2015 nos faltaba la plata para pagar el aguinaldo, luego la conseguimos, así comenzamos la gestión, así que estaba la caja municipal sin recursos. Y bueno, después sí, los comienzos no fueron fáciles. Sufrimos una profunda falta de recursos económicos, vuelvo a repetir. Sin embargo, a pesar de los numerosos inconvenientes, hemos logrado ordenar los recursos municipales mediante un plan integral de organización administrativa y contable. La planificación del trabajo en todas las secretarías, tanto en el área administrativa como en la obra pública. Hoy el municipio cuenta con un sistema contable, administrativo y de servicio bajo control en todas las áreas. El eje de nuestro plan de trabajo es seguir mejorando y hacer más eficiente la gestión en beneficio de la comunidad. Nuestro lema es claro: hecho más que palabras, y las obras están a la vista. El año 2025 fue un periodo de profundos cambios económicos a nivel nacional, lo que impactó directamente en la economía municipal. El presupuesto 2025 se fijó en 24.000 millones de pesos. Sin embargo, el municipio ingresaron sobre 16.000 millones de pesos. Hubo un faltante de 8.000 millones de pesos que generó un gran problema a todos los municipios de la República Argentina y el de Villanjla también. Nosotros tuvimos la suerte de tener recursos ahorrados. Para poder cumplir con el pago de sueldos, proveedores y obras, el municipio realizó un aporte de 2.500 millones de pesos provenientes de recursos genuinos. No nos dio nadie esos recursos, los generamos nosotros. Generado por los intereses del plazo fijo cuando existían excedentes. Aplicamos el sistema anticíclico recomendado por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, utilizando el sistema bancario para hacer rendir los recursos en momentos favorables, lo que nos permitió sostener las obligaciones sin interrumpir la cadena de pago. Miren qué importantes fueron esos ahorros. El viernes pasado, para pagar los sueldos, teníamos que rascar la olla como la de guiso, porque no alcanzaba. 600 millones de pesos había que pagar el viernes y había llegado el 10% de la coparticipación federal por ley. Así que tuvimos que cubrir los recursos propios. Esos recursos, quiero aclarar, son todo lo que tenemos nosotros para cubrir los gastos del municipio. Lo tenemos, porque lo ahorramos con intereses y plazo fijo. Intereses son lo que tenemos nosotros, todo el capital se fue gastando, pero los intereses generaron todos los ahorros que tenemos hoy, y eso, por eso son recursos propios, nadie nos dio, y con eso estamos saliendo y paliando la situación económica que está muy complicada en todo el país. No queremos interrumpir la cadena de pagos, que se queden tranquilos los empleados municipales, porque nosotros tenemos recursos para sostener toda esta crisis que viene en la República Argentina. El presupuesto 2026 fue fijado en 36.000 millones de pesos y fue una herramienta, fue aprobado por el Consejo Municipal, herramienta fundamental para continuar con la gestión de excelencia que tenemos.
La coparticipación federal depende directamente de la actividad económica nacional. Según el nuevo presupuesto, el 2026 tenía que llegar a 3.000 millones de dólares mensuales. Hasta ahora llegó el 30%. Por eso tuvimos que rascar la olla el viernes para pagar los sueldos. Marcando una fuerte tendencia a la baja de la recaudación, producto, según nuestro análisis, del ajuste económico que generó una profunda recesión en este momento hoy del país. El cierre de pymes está provocando pérdida de puestos de trabajo. Las pequeñas y medianas empresas sostienen el 70% de la economía nacional. Y hoy, incluso grandes empresas están bajando las persianas. La situación es preocupante. La producción nacional debe crecer y utilizar toda la capacidad industrial instalada. No es camino fácil, pero hasta el momento no observamos los beneficios anunciados por este gobierno. La alternativa que se plantea como solución no es más producción, sino es más endeudamiento en dólares, con alta tasa de interés, lo que incrementa la deuda externa. Varios economistas reconocidos hablan de un escenario de estanflación, inflación con recesión, con caída del consumo. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque a veces hay inflación o la emisión de moneda. El municipio debe funcionar con eficacia en cada área, optimizando costos y aumentando productividad. El municipio está capitalizado con una importante flota de maquinarias viales nuevas, camiones, tractores que constituyen la base operativa laboral para sostener obras en contexto de alto costo. También tiene un gran capital en obras realizadas. Contamos además con un gran equipo de trabajo calificado, formado durante esa gestión que permite cubrir todas las áreas con eficiencia y reducir gastos, realizar obras por administración propia. Tenemos la ventaja que el municipio tiene equipos de trabajo en todos lados y acá hay mucha gente que está trabajando para el municipio en las áreas que le corresponde. Por eso la ciudad ha mejorado tanto en los accesos, en la parquización, en la limpieza, en la pintura de las calles, en la apertura de calles, en el ripiado, en el riego del alcantarillado. Es decir, todo lo hace el personal municipal y eso es muy importante porque se bajan los costos a un 30% de lo que vale la obra pública a nivel nacional. La ciudad ha crecido gracias a una gran inversión en más de 400 cuadras de pavimentos urbanos. El 2025, con la obra pública parada, se ejecutaron en el municipio 25 cuadras de pavimento. Queda demostrar la eficiencia del personal municipal y los recursos que tenemos. El pavimento que nosotros hacemos sale menos de 40 millones de pesos ejecutado con recursos municipales, personal municipal, maquinaria municipal. El pavimento que está cotizado de acuerdo al costo de hoy en cualquier lugar es de 150 millones de pesos. Así que nosotros hacemos por un 30% de las obras que se hacen en la obra pública. Por eso podemos hacer tantas obras, porque dentro de lo que nosotros manejamos, es uno de los pocos municipios que maneja la obra pública por medio del personal municipal. Numerosas cuadras de limpio, forestación y parquización, construcción y restauración de plazas, recuperación de espacios públicos, limpieza integral de la ciudad. Además, hemos colaborado con el gobierno provincial en la construcción de nuevos pavimentos. Se realizó el cierre de malla en algunas calles de Seche, Samet. Segundo, acceso al hospital, pavimento también se hizo este año pasado, incluyendo salida de ambulancias por ripio, acceso a escuelas, jardines y salas de primeros auxilios. Todo fue priorizado por el municipio porque sabemos que la educación y la salud son fundamentales. Toda esta obra tiene un solo objetivo: mejorar los servicios públicos de la provincia y la calidad de vida de nuestra comunidad. Esto ha impulsado el crecimiento de la inversión privada en Villancla. Hoy vemos nuevos comercios de distintos rubros que eligen Villancla, generando empleo en la construcción, el comercio y la industria.
La Villa Ancla, que genera rentabilidad de los inversores. La economía local está en expansión. El municipio inyecta aproximadamente 1.500 millones de pesos mensuales en la economía local, siempre priorizando el pago del sueldo en tiempo y forma, otorgando el año 2025 un aumento del 64%. No es sencillo, pero no queremos cortar la cadena de pago por los problemas económicos que tiene la nación. Obras para este año. Aunque la obra pública esté a nivel nacional parada, continuaremos ejecutando pavimentos, ripios y con recursos propios hasta que el presupuesto lo permita. Es muy importante que este año podamos concretar nuestro gran anhelo del edificio universitario propio. Seguiremos mejorando la conectividad de las calles. Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de relleno y compactación y ripiado en Sargento Cabral. En esa zona se hizo mucho trabajo, pavimento y ripio. Más forestación y cuidado ambiental, erradicación de basural a cielo abierto, están trabajando en medio ambiente. Mantenimiento de desagües, canales, colectores con maquinaria y personal municipal. Colaboración con la limpieza en instituciones escolares. Llevando agua a barrios donde no llega la red de agua potable de Samet. También el municipio colocó tanques de 10 y 15.000 litros en los lugares que faltan y también se fletea agua a esos lugares con un costo elevado para nuestros arcas municipales. Acompañamos a educaciones educativas, deportivas, culturales y religiosas. Quiero agradecer a todos los empleados municipales y de otras instituciones de la ciudad, a los productores, comerciantes y empresarios, a las instituciones culturales, deportivas y sociales, al equipo de gobierno que ponen tanto empeño y dedicación, a todos los villangelenses que nos acompañaron durante 11 años. Es muy agradable recibir el agradecimiento de todos los vecinos de la ciudad permanentemente. Un agradecimiento muy especial a mi señora esposa Sonia, a mis hijos y a mis nietos y a toda mi familia. Su apoyo ha sido fundamental. Sin ellos nada de lo que logramos hubiera sido posible. Y por sobre todas las cosas agradecer a Dios que siempre nos acompañó en todo momento y en todo lugar. Con esperanza, responsabilidad y compromiso dejo formalmente inaugurado el periodo sesiones ordinarias 2026. Muchas gracias a todos. De esta manera queda oficialmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias 2026. Agradecemos a cada una de las personas que nos acompañaron. El cuerpo de concejales pasa un cuarto intermedio de 10 minutos para luego continuar con el tratamiento de los temas del orden del día. Invitamos a todos los presentes y a los medios de comunicación nos acompañen a realizar la reinauguración de la sala de sesiones General Don José de San Martín del Consejo Municipal de la ciudad de Villa Ancla. Nos van a acompañar hacia el ala izquierda de la planta alta de la municipalidad, allí donde se realizará la reinauguración de la sala de sesiones General Don José de San Martín del Consejo Municipal de la ciudad de Villa Ancla. Están todos invitados que nos acompañan y nos dirigiremos hacia lo que va a ser la inauguración del nuevo lugar donde se celebrará el Consejo de la Municipalidad de la ciudad de Villa. Soy feliz en la calle, en el barrio. Soy feliz en la tierra, en el barrio. Soy feliz. Ya no me queda tiempo. Bien, es importante para hacer todos los trabajos que estamos haciendo porque tenemos las herramientas necesarias para trabajar a futuro. Así que también todo lo que se logró y lo que tenemos en recursos se ahorraron son genuinos, porque no lo vamos, porque somos honestos. Sabemos hacer trabajar la plata porque tenemos visión de futuro y porque sabemos que así se debe hacer política en el Chaco.
Siempre con recursos propios, Titi, siempre con recursos propios. Siempre con recursos propios. Gracias por todo, después seguimos allá. Cuando sueño, soy feliz. Ya no me queda tiempo para sufrir. Ya no me queda tiempo para sufrir. Mirando en tus ojos el agua correr, secas las lágrimas pronto que el tiempo se acaba y no hay que perder. Dicen en la calle que estoy muerto y soy feliz, bajo tierra, trabajando. Hola. Buenas noches. Bueno, un aplauso. Buenas noches a todos los presentes en el mismo punto. Esto es algo que ha elaborado el presidente del Consejo junto con el funcionario ejecutivo y también el personal municipal. No dejo de decir siempre que el personal municipal hace un trabajo espectacular a bajo costo. No hay ninguna empresa que sea contratada porque están caras. El personal municipal hizo todo bajo la dirección del presidente del Consejo y está muy linda. La restauración completa en la sala de sesiones, los muebles, todo lo que tiene en audio, iluminación, cortinas, así que los felicito al presidente del Consejo y a todos los trabajadores que han hecho tan buen trabajo. No, bueno, quiero agradecer a Titi y a todo su equipo. Obviamente sin el acompañamiento del señor intendente no se podrían lograr estas cosas. Y esta era una de las cosas que queríamos para el Consejo, tener nuestra sala en condiciones, tener las bancas, cada uno con su micrófono, con el sonido, para que los vecinos y que la comunidad de Villa Ángela, cada vez que sesionemos, puedan escuchar lo que se debate, lo que se discute en el Consejo Municipal. Así que, bueno, lo hicimos con obviamente cuidando los recursos, agradecer a la gente que trabajó, la gente del equipo de Raúl y Gasparini, todo el personal que estuvieron trabajando también en lo que es el homenaje a Ángela Yosten en la plaza con el monolito, donde, si bien no lo dijimos ahí, contarles que
que ese monolito tiene algunas piezas que tienen que ver con nuestra historia, porque hay una parte del motor, de un motor de la Chaqueña, como verán, hay un durmiente original que era del ramal del tren que llegaba ahí hasta la fábrica, y están los ladrillos de donde estaban la caldera, los ladrillos refractarios, que son ladrillos importados de Inglaterra, que están grabados en cada uno de los ladrillos de figuras que fueron traídos de Inglaterra. Así que eso también es parte de nuestros orígenes, como lo es obviamente el homenaje de Ángela Llorente, lo que hicimos hoy en la plaza. Así que agradecerle al intendente, a todo su equipo, que bueno, que podamos trabajar mancomunadamente, a todos los concejales, y bueno, nos quedan años de desafío, con años muy duros, donde bueno, va a requerir de que utilicemos el ingenio para poder seguir creciendo como ciudad, como comunidad, y logrando lo mejor para los villajeños. Así que muchísimas gracias, y bueno, esto creo que es histórico, que tengamos nuestra mini cámara de sesiones aquí en el municipio de Villa. Muchas gracias. Yo digo, en todas las áreas, que abarca todas las áreas, hace muy buen trabajo donde vos vayas, digamos, pavimento hacemos nosotros, ripiado hacemos nosotros, parquización hacemos nosotros, el arbolito lo hicieron los muchachos, el acceso norte lo hicieron ellos, el acceso este lo hicieron ellos, la mejora del Parque Arese lo hicieron ellos. Estamos trabajando ahora en el Sargento Cabral, hicimos pavimento, ripiado, relleno, así que no se para. Las máquinas todos los días salen, pero estamos trabajando a media máquina sería, porque tenemos tantas máquinas que hoy en día sacar algunas máquinas sale 2 millones de pesos diarios. Así que cuesta mucho hoy mover una máquina, sostener una máquina y trabajar. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tendríamos que hacer una cuadra de pavimento de 150 millones, porque está tasada hoy, no lo podríamos hacer. No hay recursos que alcance. Por eso el municipio descubrimos nosotros, con visión, con ganas, con espíritu empresario, cómo hacer las cosas y poder llevar adelante una economía controlada. Costo. El costo de la obra, nosotros tenemos un 30% del costo de la obra pública. Todo lo que hacemos es un 30% menos respecto a la obra pública. Por eso también todo lo que se ahorró es porque nuestro gobierno es honesto. Yo siempre repito, el municipio no cobro viajes ni oficialmente, todo cubro con mis recursos, con mi familia, con mi empresa. Pero de cualquier manera también no dejo que la administración municipal sea ordenada y controlo papel por papel todos los días para que las cosas sigan mejorando. Sí, está bien que se haga el ajuste, que haya un equilibrio fiscal, pero hay formas y formas. No puede caer todo el ajuste sobre la gente trabajadora, clase trabajadora, el empleado, porque evidentemente no se ve el resultado de todo lo que se ahorró en 2 años de gestión. Se ahorró, por ejemplo, se consiguió 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, se abrió la economía, se blanqueó la economía y entraron 80.000 millones de dólares que estaban afuera, se pidió más préstamos internacionales, se ocupó la plata, el swap chino, se redujo los gastos nacionales en todas las instituciones, pero no se ven los resultados. ¿Dónde está la plata? Es decir, no se ven los resultados, no se refleja en la calle lo que está pasando en la economía. Por eso, muchas veces podemos hablar de un lugar diciendo que estamos excelentes, pero la realidad es otra. La realidad nos dice cuando salimos a la calle, andamos caminando a la calle y vemos la realidad actual. Gracias. Ingeniero, todo una nueva sala y después de lo que se vio a nivel nacional, toda una concordia aquí en Villa Ángela. Sí, no, lo que pasa es que si nosotros nos damos el ejemplo yo te digo, yo no soy una persona muy bonita, yo trato de estar a la altura de las circunstancias, la vara de nuestra gestión es alta, así que por eso nosotros vamos a tratar siempre de andar bien y sin tener conflicto con nadie. Por supuesto, cada uno tiene su idea y se respeta la idea de cada uno, pero nosotros hay una cosa inamovible e innegociable, la honestidad en la gestión. El que no es honesto no puede estar con nosotros. Eso en 11 años lo sostenemos y seguimos sosteniendo. Por eso
creo que se reflejan los recursos que se han juntado, porque si no, ¿de dónde salieron todos los recursos que tenemos nosotros para hacer tanta obra pública? Y todos los recursos tienen que ver con esta sala. Sí, por supuesto, esta sala, por ejemplo, se ha restaurado completamente, se ha pintado, se ha mejorado el cortinado, se ha mejorado el audio, se ha puesto amoblamiento, ¿pero por qué? Porque todo el personal municipal lo hizo. Nosotros, el Ejecutivo colaboró con el Legislativo, con Guille, que era el que quería hacer esto, y se hizo. Estamos a disposición de todos nosotros para poder mejorar. Queremos que ellos tengan comodidad de trabajo, como que tienen que tener todos los demás trabajadores municipales. Así que los felicito por esto y van a poder trabajar más cómodamente ahora. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Estamos con el presidente del Consejo, bueno, ahora no estamos en los carnavales, pero estamos en un sueño que está hecho realidad, que es la sala de sesiones propia. Sí, es decir, recuperar la sala de sesiones con las bancas, con el sonido, micrófono, con, bueno, el lugar, un espacio para que el Consejo y funcione y que, bueno, todo el mundo pueda escuchar, que ustedes cuando transmitan también salga bien el sonido y que, bueno, la comunidad también vea lo que se discute y lo que se debate en la escena del Consejo Deliberante de Villagra. Yo te voy a sacar un poquito del eje porque también vi unas noticias que tienen que ver con el teatro, con el arte, en donde estuviste vinculado, una buena decisión para aportar en los tiempos tan difíciles. Así es, de un comodato para el grupo Damos Sala, el Teatro Independiente, para que funcione en el viejo Teatro La Plaza, donde funcionaba, así que recuperar ese espacio. Los otros grupos van a seguir funcionando en la Casa del Bicentenario, es decir, darle un auge a la cultura, al sector independiente también, porque es fundamental. Y que bueno, también vamos a ver, tengo una idea que estábamos charlando con la Secretaria de Cultura, el Intendente, recuperar otros espacios ahí cercanos, en lo que es estación, para darle otro tipo de actividades, convertir en peatonal. Bueno, hay una serie de ideas para que también la gente tenga un lugar de recreación, de espacio, de poder compartir y de poder comprar artesanías y demás. Espectacular. Bueno, un año cargado seguro, te felicitamos y bueno, después todo lo que trabajaste hoy, a descansar para mañana. Sí, mañana seguimos acá a las 20 horas, ya vamos a sesionar acá a las 20, así que bueno, muy contento y bueno, también esto se merecían todos los concejales para que tengan un lugar su propio lugar, ¿no? Que es la sala del recinto. Y ahora no pelear tanto porque se va a escuchar bien. Ah, bueno, veremos. Ahora, ahí tienen. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ojos el agua correr, seca esas lágrimas pronto que el tiempo se acaba y no hay que perder. Dicen en la calle que estoy muerto y soy feliz bajo tierra.
argentino, quebracho y algodón, paisaje de mi Chaco, sequía o inundación. Villa Ángela, te llevo dentro del corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me pide Lucio el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me pide Lucio el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. No olvido mis raíces, ni el tiempo que pasó. Dios me puso en tu suelo, fue por una razón. Ruego yo cada día poder ser bendición, ayudando a mi gente, dando mi corazón. Villa Ángela, querida, te bendiga mi Dios. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me pide Lucio el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me pide Lucio el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. chaqueño de corazón, chaqueño de corazón.
Queremos hacer llegar nuestro saludo a los integrantes de la Municipalidad de Villa Ángela, al señor Intendente Municipal, ingeniero Alberto Titi Pab, a los miembros del Consejo Municipal y autoridades municipales, en oportunidad del acto de apertura de sesiones ordinarias periodo 2026. Cada inicio del periodo legislativo es una oportunidad para renovar el compromiso con la comunidad. Reconocemos el trabajo que viene realizando el Intendente ingeniero Alberto Pab junto a los señores concejales, afrontando con responsabilidad los desafíos que implica conducir los destinos de nuestra ciudad. Conociendo que la gestión pública exige el diálogo, esfuerzo constante y vocación de servicio, valoramos esa tarea diaria que muchas veces, silenciosa, busca dar respuesta concreta a los vecinos y fortalece nuestras instituciones. Desde el Colegio de Abogados reafirmamos nuestra disposición para acompañar desde el respeto institucional y el aporte profesional todo aquello que contribuya al desarrollo de Villa Ángela y al bienestar de nuestra comunidad. Les deseamos un periodo legislativo fructífero, guiado por el consenso, la responsabilidad y el compromiso con el interés ciudadano. Presidente María Cecilia Arroyo. Ya son casi 43 años que han pasado de la recuperación de la democracia. Desde aquel recordado 30 de octubre de 1983, a partir de ese momento, hemos recorrido un largo camino a nivel político. Hoy celebramos la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Villa Ángela en su periodo 2026. Son los consejos municipales órganos por excelencia de la democracia, ya que en ellos están representadas las fuerzas políticas que la ciudadanía ha votado. Es el Consejo Municipal donde se expresan las diversas acciones que deben llevar a cabo el Estado y las políticas que se deben implementar para el progreso de la ciudad. Somos todos hermanos de esta gran nación. Sintámonos orgullosos de nuestra identidad argentina. Pongámonos de pie para entonar con respeto las estrofas de nuestro himno nacional argentino.
respeto y orgullo, entonemos la... Pero qué duro amor para quererte. Un torrente de manos rigurosas, un ronco precipicio de guitarras. Tú vencerás, que nadie se equivoque. Aquí la tierra tiene lanza guardando sus espaldas. Va frente a frente, un sol tan insolente hacia los 4 puntos cardinales. Eres Chaco de sol y campesinos, brazos altos van a levantarte hacia el tiempo final donde se duerme un niño y una estrella de la mano. Eres Chaco de sol y campesinos, militante del viento norteado, pero al al fondo de la tierra, que juntan el hombre con su sangre. Chaco, tú vencerás. Chaco, tú vencerás. Y levanta tu frente norte al cielo, y será verdad tu enorme sueño. Chaco, tú vencerás. Chaco, tú vencerás. No podrán impedir que abrir el cielo, rompiendo al fin el río en tu garganta. Canta tu canto, Chaco. Canta tu canto, Chaco. Canta tu canto, Chaco. Canta tu canto, Como hijos de Dios, nunca debemos olvidar pedir sabiduría al Padre, para que sea Él quien guíe el camino de nuestra comunidad. Pedimos al pastor Jorge Medina se acerque a darnos unas palabras. Muy buenas noches. ¿Pueden tomar asiento un minuto? Estamos en esta noche, en esta apertura de esta sesión ordinaria del Consejo Municipal, y qué importante es poder pedir la bendición de Dios, la guía de Dios en esto que va a comenzar, que va a ser la apertura. Y recordando de aperturas, la Biblia nos habla de aperturas, la Biblia nos habla de comienzos, y Jesucristo tuvo la apertura, tuvo el comienzo de su ministerio, tuvo la apertura de su misión aquí en la tierra. Y saben que esa apertura se encuentra en la Biblia, en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nos habla del Sermón del Monte. Y ese Sermón del Monte nos habla que Jesús hablaba de estatutos, del estatuto del reino. Los estatutos son las reglas. Los estatutos son aquellas reglas que nosotros tenemos que obedecer para que nos vaya bien en la vida. Y yo creo que a todos nosotros nos gusta que nos vaya bien en la vida. Pero en esta noche queremos orar y pedirle a Dios la guía de su Espíritu Santo para estas personas que Dios ha puesto en autoridad para guiar, ¿sí?, el municipio, para que podamos vivir de una manera bendecida. Saben que Jesús dijo unas palabras, y esta palabra es tan importante, no es para religiosos. Esta palabra nos habla de principios. Dice la Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo primero que Jesús dice, que lo primero que tenemos que buscar
para que nos vaya bien en la vida, para que comencemos en alguna apertura, para que Él nos guíe, tenemos que buscar primeramente su reino, primeramente a Dios, en todos los aspectos de nuestra vida. Primero tenemos que buscar a Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios está vinculada con su santidad. La justicia de Dios está vinculada con la verdad, con actuar en rectitud, con amor, con integridad, con actuar con misericordia, perdonando como Cristo nos perdonó. Esa es la justicia y la santidad del Señor. Y dice también que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Saben que esa palabra añadida es aumentar, sumar. También nos habla de realzar, de sobrepasar. Y nosotros queremos que Villa Ángela siga avanzando, que siga aumentando, que siga sobrepasando en todas las tareas, en todo lo que se hace. Es por eso que estamos en esta noche todos juntos como vecinos de Villa Ángela en las manos del Señor, pero para pedir a Dios que todas estas cosas sean añadidas, que puedan añadirse el amor, la fe, la bondad, el trabajo, que puedan añadirse en todas estas cosas para que realmente la bendición de Dios esté en nuestras vidas. En esta noche les pido que se pongan de pie y vamos a estar orando a Dios. Y acuérdense de esta palabra, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Oramos. Gracias te damos, Dios, por esta noche. Gracias porque estamos, Señor, en un momento tan importante, en esta apertura, Señor, de estas sesiones ordinarias 2026 del Consejo Municipal. Y como vecinos de este lugar, Señor, queremos pedirte con tu guía, con tu gracia, con tu poder, pedirte, Señor, que bendigas el comienzo, la apertura de esta sesión. Dale sabiduría al intendente, a los concejales, para que puedan guiar, Señor, esta ciudad, este municipio, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Dios mío, oramos para que cada uno de nosotros pueda buscarte primeramente a ti, Señor, porque ahí está la bendición. Gracias, Señor. Gracias porque son principios que tú nos dejas en tu palabra para que nos vaya bien en la vida. Señor, y queremos que nos vaya bien en la vida. Señor, oramos por Villa Ángela. Y si le va bien a Villa Ángela, nos va bien a nosotros, Señor. Por eso bendecimos nuestra ciudad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias. Muchas gracias, pastor. Ahora solicitamos al cura párroco, Sergio Daniel Ortiz, se acerque a ofrecernos unas palabras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que pasó haciendo el bien esté con todos ustedes. Queridos hermanos, Dios, queriendo hacer a los hombres partícipes de su amor, envió al mundo a su Hijo Jesucristo para auxiliar y ayudar amorosamente a los afectados por la enfermedad, la invalidez o la adversidad. Y Cristo consideró como hecho a Él mismo todo lo que se hiciera con cada persona, expresando así su solidaridad profunda con cada hermano nuestro y con nosotros mismos. Más aún, llamó benditas de su Padre a las personas
compasivas y les prometió la vida eterna. Vamos entonces a dar gracias a Dios por los miembros de este Consejo Municipal que quieren dedicarse a ayudar a los hermanos e implorar una abundante bendición para ellos. Cristo el Señor, soportando nuestros sufrimientos y nuestros dolores, pasó haciendo el bien, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Fortalecidos en su amor, decimos: enséñanos, Señor, a servir a los hermanos. Tú que te hiciste pobre por nosotros y viniste no para que te sirvieran, sino para servir, concédenos amar a los hermanos y ayudarlos en sus necesidades. Tú que con tu obra redentora inauguraste un mundo nuevo en que los hombres se sintieran solidarios unos de otros y se amaran entre sí, ayúdanos a trabajar con dedicación por la instauración de un mundo mejor. Tú que quieres que todos los hombres se beneficien de tus bienes, acrecienta en cada reunión, en cada encuentro, en cada sesión de este municipio el amor de caridad y concédenos ser solidarios los unos con los otros. Tú que quisiste que María, tu madre, fuera también nuestra madre, danos su protección a nosotros y a nuestras familias para que sintamos continuamente su ayuda desde el cielo. Y ahora, juntos como hermanos, vamos a rezar la oración que mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alabado seas, Señor, Dios de misericordia, que en tu Hijo nos has dado un admirable ejemplo de caridad y por él nos has recomendado vivamente el mandato del amor. Colma de tus bendiciones a estos hijos tuyos, al Consejo Municipal, al auxilio de los hermanos. Ayúdalos para que en las necesidades urgentes que se disponen a asistir te sirvan con una entrega total y servicio. A partir de este momento, el presidente del Consejo, el doctor Alejandro Bullati, marcará el inicio de la presente sesión, dirigiéndose a los presentes. Invitamos al presidente a hacer uso de la palabra. Hola. Bueno. Señor Intendente, señores concejales, autoridades presentes, público en general, señora Secretaria del Consejo, estando en horario con quórum, voy a dar comienzo formalmente del inicio de sesiones de la sesión ordinaria del año 2026. Luego de la parte protocolar, de las palabras del señor Intendente, vamos a pasar a un cuarto intermedio hasta las 20 horas del día de mañana y luego de las palabras del señor Intendente nos vamos a trasladar. Hay una sorpresa que tenemos hoy, así que bueno, nos vamos a trasladar a nuestra sala de sesiones. Podemos invitar a todos a trasladarse, que está aquí en la planta alta, donde bueno, señor Intendente, una de las sorpresas de hoy es lo que va a ocurrir después de su palabra. Así que queda formalmente inaugurada la sesión ordinaria del periodo 2026. Tengan ustedes muy buenas noches. Ahora invitamos al señor Intendente Municipal, ingeniero Alberto Pab, a dirigirse a los presentes. Buenas noches a todos los presentes, un gusto tenerlos acá. A las autoridades del Poder Ejecutivo Municipal,
al señor presidente del Consejo, a los concejales, a la Asociación Héroe de Malvinas, a autoridades educativas, eclesiásticas y de seguridad, señores fiscales, señores de la autoridad del Poder Judicial, autoridades del Centro Empleado de Comercio, autoridades de la Cámara de Comercio, autoridades de instituciones deportivas, culturales y sociales. A todos los presentes les digo muchas gracias por haber concurrido a la apertura de sesiones. Hace 11 años asumimos con la firme convicción de llevar adelante una gestión que generara un cambio superador para nuestra querida ciudad de Llanes. Los inicios no fueron fáciles. Sufrimos una falta total de económica. Para iniciar la gestión del 2015 nos faltaba la plata para pagar el aguinaldo, luego la conseguimos, así comenzamos la gestión, así que estaba la caja municipal sin recursos. Y bueno, después sí, los comienzos no fueron fáciles. Sufrimos una profunda falta de recursos económicos, vuelvo a repetir. Sin embargo, a pesar de los numerosos inconvenientes, hemos logrado ordenar los recursos municipales mediante un plan integral de organización administrativa y contable. La planificación del trabajo en todas las secretarías, tanto en el área administrativa como en la obra pública. Hoy el municipio cuenta con un sistema contable, administrativo y de servicio bajo control en todas las áreas. El eje de nuestro plan de trabajo es seguir mejorando y hacer más eficiente la gestión en beneficio de la comunidad. Nuestro lema es claro: hecho más que palabras, y las obras están a la vista. El año 2025 fue un periodo de profundos cambios económicos a nivel nacional, lo que impactó directamente en la economía municipal. El presupuesto 2025 se fijó en 24.000 millones de pesos. Sin embargo, el municipio ingresaron sobre 16.000 millones de pesos, un faltante de 8.000 millones de pesos que generó un gran problema a todos los municipios de la República Argentina y de Villa Ángela también. Nosotros tuvimos la suerte de tener recursos ahorrados. Para poder cumplir con el pago de sueldos, proveedores y obras, el municipio realizó un aporte de 2.500 millones de pesos provenientes de recursos genuinos. No nos dio nadie esos recursos, los generamos nosotros. Generado por los intereses de plazos fijos cuando existían excedentes. Aplicamos el sistema anticíclico recomendado por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, utilizando el sistema bancario para hacer rendir los recursos en momentos favorables, lo que nos permitió sostener las obligaciones sin interrumpir la cadena de pago. Miren qué importantes fueron esos ahorros. El viernes pasado, para pagar los sueldos, tuvimos que rascar la olla como la del guiso, porque no alcanzaba. 600 millones de pesos había que pagar el viernes y había llegado el 10% de la coparticipación federal por ley. Así que tuvimos que cubrir los recursos propios. Esos recursos, quiero aclarar, son todo lo que tenemos nosotros para cubrir los gastos del municipio. Lo tenemos porque lo ahorramos con intereses plazo fijo. Intereses son lo que tenemos nosotros. Todo el capital se fue gastando, pero los intereses generaron todos los ahorros que tenemos hoy. Y eso, por eso son recursos propios, nadie nos dio, y con eso estamos saliendo y paliando la situación económica que está muy complicada en todo el país. No queremos interrumpir la cadena de pagos, que se queden tranquilos los empleados municipales, porque nosotros tenemos recursos para sostener toda la crisis que viene en la República Argentina. El presupuesto 2026 fue fijado en 36.000 millones de pesos y fue una herramienta
Fue aprobado por el Consejo Municipal, herramienta fundamental para continuar con la gestión de excelencia que tenemos. La coparticipación federal depende directamente de la actividad económica nacional. Según el nuevo presupuesto, el 2026 tenía que llegar a 3.000 millones de dólares mensuales. Hasta ahora llegó el 30%. Por eso tuvimos que rajar la olla el viernes para pagar los sueldos. Marcando una fuerte tendencia a la baja de la recaudación, producto, según nuestro análisis, del ajuste económico que genera una profunda recesión en este momento del país. El cierre de pymes está provocando pérdida de puestos de trabajo. Las pequeñas y medianas empresas sostienen el 70% de la economía nacional. Y hoy, incluso grandes empresas están bajando las persianas. La situación es preocupante. La producción nacional debe crecer y utilizar toda la capacidad industrial instalada. No es camino fácil, pero hasta el momento no observamos los beneficios anunciados por este gobierno. La alternativa que se plantea como solución no es más producción, sino es más endeudamiento en dólares, con alta tasa de interés, lo que incrementa la deuda externa. Varios economistas reconocidos hablan de un escenario de estanflación, inflación con recesión, con caída del consumo. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque a veces hay inflación con emisión de moneda. El municipio debe funcionar con eficacia en cada área, optimizando costos y aumentando productividad. El municipio está capitalizado con una importante flota de maquinarias viales nuevas, camiones, tractores que constituyen la base operativa laboral para sostener obras en contexto de alto costo. También tiene un gran capital en obras realizadas. Contamos además con un gran equipo de trabajo calificado, formado durante esta gestión que permite cubrir todas las áreas con eficiencia y reducir gastos, realizar obras por administración propia. Tenemos la ventaja que el municipio tiene equipos de trabajo en todos lados y acá hay mucha gente que está trabajando para el municipio en las áreas que le corresponde. Por eso la ciudad ha mejorado tanto en los accesos, en la parquización, en la limpieza, en la estructura de las calles, en la apertura de calles, en limpiado, en el cielo, el alcantarillado. Es decir, todo lo hace el personal municipal. Y eso es muy importante porque se bajan los costos a un 30% de lo que vale la obra pública a nivel nacional. La ciudad ha crecido gracias a una gran inversión en más de 400 cuadras de pavimentos urbanos. El 2025, con la obra pública parada, se ejecutaron en el municipio 25 cuadras de pavimento. Queda demostrar la eficiencia del personal municipal y los recursos que tenemos. El pavimento que nosotros hacemos sale menos de 40 millones de pesos ejecutado con recursos municipales, personal municipal, maquinaria municipal. El pavimento que está cotizado de acuerdo al costo de hoy en cualquier lugar es de 150 millones de pesos. Así que nosotros hacemos por un 30% de las obras que se hace en la obra pública. Por eso podemos hacer tantas obras, porque dentro de lo que nosotros manejamos, es uno de los pocos municipios que maneja la obra pública por medio del personal municipal. Numerosas cuadras de limpio, forestación y parquización, construcción y restauración de plazas, recuperación de espacios públicos, limpieza integral de la ciudad. Además, hemos colaborado con el gobierno provincial en la construcción de nuevos pavimentos. Se realizó el cierre de malla en algunas calles de Sechet, Samet. Segundo, acceso al hospital, pavimento también se hizo este año pasado, incluyendo salida de ambulancias por litio, acceso a escuelas, jardines y salas de primeros auxilios. Todo fue priorizado por el municipio porque sabemos que la educación y la salud son fundamentales. Toda esta obra tiene un solo objetivo: mejorar los servicios públicos de la provincia y la calidad de vida de nuestra comunidad. Esto ha impulsado el crecimiento y la inversión privada en Villanga. Hoy vemos
nuevos comercios de distintos rubros que eligen Villa Ángela, generando empleo en la construcción, el comercio y la industria. La Villa Ángela que genera rentabilidad de los inversores. La economía local está en expansión. El municipio inyecta aproximadamente 1.500 millones de pesos mensuales en la economía local, siempre priorizando el pago del sueldo en tiempo y forma, otorgando el año 2025 un aumento del 64%. No es sencillo, pero no queremos cortar la cadena de pago por los problemas económicos que tiene la nación. Obras para este año. Aunque la obra pública esté a nivel nacional parada, continuaremos gestando pavimentos, ripios y con recursos propios hasta que el presupuesto lo permita. Es muy importante que este año podamos concretar nuestro gran anhelo del edificio universitario propio. Seguiremos mejorando la conectividad de las calles. Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de relleno y compactación y ripiado en Sargento Cabral. En esa zona se hizo mucho trabajo, también de ripio. Más forestación y cuidado ambiental, erradicación de basurales a cielo abierto, están trabajando en medio ambiente. Mantenimiento de desagües, canales, colectores con maquinaria y personal municipal. Colaboración con la limpieza en instituciones escolares. Llevando agua a barrios donde no llega la red de agua potable de Samet. También el municipio colocó tanques de 10 y 15.000 litros en los lugares que faltan y también se fletea agua a esos lugares con un costo elevado para nuestros arcas municipales. Acompañamos a educación educativa, deportiva, cultural y religiosa. Quiero agradecer a todos los empleados municipales y de otras instituciones de la ciudad, a los productores, comerciantes y empresarios, a las instituciones culturales, deportivas y sociales, al equipo de gobierno que ponen tanto empeño y dedicación, a todos los villangelenses que nos acompañaron durante 11 años. Es muy agradable recibir el agradecimiento de todos los vecinos de la ciudad permanentemente. Un agradecimiento muy especial a mi señora esposa Sonia, a mis hijos y a mis nietos y a toda mi familia. Su apoyo ha sido fundamental. Sin ellos nada de lo que logramos hubiera sido posible. Y por sobre todas las cosas agradecer a Dios que siempre nos acompañó en todo momento y en todo lugar. Con esperanza, responsabilidad y compromiso dejo formalmente inaugurado el periodo sesiones ordinarias 2026. Muchas gracias a todos. De esta manera queda oficialmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias 2026. Agradecemos a cada una de las personas que nos acompañaron. El cuerpo de concejales pasa un cuarto intermedio de 10 minutos para luego continuar con el tratamiento de los temas del orden del día. Invitamos a todos los presentes y a los medios de comunicación nos acompañen a realizar la reinauguración de la sala de sesiones General Don José de San Martín del Consejo Municipal de la ciudad de Villa Ángela. Nos van a acompañar hacia el ala izquierda de la planta alta de la municipalidad, allí donde se realizará la reinauguración de la sala de sesiones General Don José de San Martín del Consejo Municipal de la ciudad de Villa Ángela. Están todos invitados que nos acompañan. Nos dirigiremos hacia lo que va a ser la inauguración de un nuevo lugar donde se celebrará el Consejo de la Municipalidad de Villa Ángela. Soy feliz en la calle, en el barrio. Soy feliz en la tierra, en el barrio. Soy feliz. Ya no me queda tiempo. Bien, es importante para hacer todos los trabajos que estamos haciendo porque tenemos las herramientas necesarias para trabajar a futuro. Así que también todo lo que se logró y lo que tenemos en recursos se ahorraron son genuinos, porque no robamos, porque somos honestos, sabemos hacer trabajar la plata, porque tenemos visión.
visión de futuro, porque sabemos que así se debe hacer política en el Chaco. Siempre con recursos propios, Titi, siempre con recursos propios. Siempre con recursos propios. Gracias por todo, después seguimos allá. Cuando sueño, soy feliz. Ya no me queda tiempo para sufrir. Ya no me queda tiempo para sufrir. Mirando en tus ojos el agua correr, secas las lágrimas pronto que el tiempo se acaba y no hay que perder. Dicen en la calle que estoy muerto y soy feliz bajo tierra. Hola. Buenas noches. Bueno, un aplauso. Buenas noches a todos los presentes por el mismo punto. Esto es algo que ha elaborado el presidente del Consejo junto con el concejal ejecutivo y también el personal municipal. No dejo de decir siempre que el personal municipal hace un trabajo espectacular a bajo costo. No hay ninguna empresa que sea contratada porque están caras. El personal municipal hizo todo bajo la dirección del presidente del Consejo y está muy linda. La restauración completa en la sala de sesiones, los muebles, todo lo que tiene en audio, iluminación, cortinas, así que los felicito al presidente del Consejo y a todos los trabajadores que han hecho tan buen trabajo. No, bueno, quiero agradecer a Titi y a todo su equipo. Obviamente sin el acompañamiento del señor intendente no se podrían lograr estas cosas. Y esta era una de las cosas que queríamos para el Consejo, tener nuestra sala en condiciones, tener las bancas, cada uno con su micrófono, con el sonido, para que los vecinos y que la comunidad de Villa Ángela, cada vez que sesionemos, puedan escuchar lo que se debate, lo que se discute en el Consejo Municipal. Así que, bueno, lo hicimos con obviamente cuidando los recursos, agradecer a la gente que trabajó, la gente del equipo de Raúl y Gasparini, todo el personal que estuvieron trabajando también en lo que es el homenaje a Ángela Yosten en la plaza con el monolito,
donde, si bien no lo dijimos ahí, contarles que ese monolito tiene algunas piezas que tienen que ver con nuestra historia, porque hay una parte del motor, de un motor de la Chaqueña. Como verán, hay un durmiente original que era del ramal del tren que llegaba ahí hasta la fábrica, y están los ladrillos de donde estaban la caldera, los ladrillos refractarios, que son ladrillos importados de Inglaterra, que están grabados en cada uno de los ladrillos de figuras que fueron traídos de Inglaterra. Así que eso también es parte de nuestros orígenes, como lo es obviamente el homenaje de Ángela Llorente, que hicimos hoy en la plaza. Así que agradecerle al intendente, a todo su equipo, que bueno, que podamos trabajar mancomunadamente, a todos los concejales, y bueno, nos quedan años de desafío, con años muy duros, donde bueno, va a requerir de que utilicemos el ingenio para poder seguir creciendo como ciudad, como comunidad, y logrando lo mejor para los villajeses. Así que muchísimas gracias, y bueno, esto creo que es histórico, que tengamos nuestra mini cámara de sesiones aquí en el municipio de Villa. Muchas gracias. Yo digo, en todas las áreas, que abarca todas las áreas, hace muy buen trabajo donde vos vayas, digamos, pavimento hacemos nosotros, ripiado hacemos nosotros, parquización hacemos nosotros, el arbolito lo hicieron los muchachos, el acceso norte lo hicieron ellos, el acceso este lo hicieron ellos, la mejora del Parque Arese lo hicieron ellos. Estamos trabajando ahora en el Sargento Cabral, hicimos pavimento, ripiado, relleno, así que no se para. Las máquinas todos los días salen, pero estamos trabajando a media máquina sería, porque tenemos tantas máquinas que hoy en día sacar algunas máquinas sale 2 millones de pesos diarios. Así que cuesta mucho hoy mover una máquina, sostener una máquina y trabajar. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tendríamos que hacer una cuadra de pavimento de 150 millones, como está tasada hoy, no lo podríamos hacer, no hay recursos que alcance. Por eso el municipio descubrimos nosotros, con visión, con ganas, con espíritu empresario, cómo hacer las cosas y poder llevar adelante una economía controlada. El costo. El costo de la obra, nosotros tenemos un 30% del costo de la obra pública. Todo lo que hacemos es un 30% menos respecto a la obra pública. Por eso también todo lo que se ahorró es porque nuestro gobierno es honesto. Yo siempre repito, el municipio no cobro viajes ni oficialmente, todo cubro con mis recursos, con mi familia, con mi empresa. Pero de cualquier manera también no dejo que la administración municipal sea ordenada y controlo papel por papel todos los días para que las cosas sigan mejorando. Sí, está bien que se haga el ajuste, que haya un equilibrio fiscal, pero hay formas y formas. No puede caer todo el ajuste sobre la gente trabajadora, clase trabajadora, los empleados, porque evidentemente no se ve el resultado de todo lo que se ahorró en 2 años de gestión. Se ahorró, por ejemplo, se consiguió 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, se abrió la economía, se blanqueó la economía y entraron 80.000 millones de dólares que estaban afuera, se pidió más préstamos internacionales, se ocupó la plata, el swap chino, se redujo los gastos nacionales en todas las instituciones, pero no se ven los resultados. ¿Dónde está la plata? Es decir, no se ven los resultados, no se refleja en la calle lo que está pasando en la economía. Por eso, muchas veces podemos hablar de un lugar diciendo que estamos excelentes, pero la realidad es otra. La realidad nos dice cuando salimos a la calle, andamos caminando a la calle y vemos la realidad actual. Gracias. Ingeniero, todo una nueva sala y después de lo que se vio a nivel nacional, toda una concordia aquí en Villa Ángela. Sí, no, lo que pasa es que si nosotros nos damos el ejemplo yo te digo, yo no soy una persona muy bonita, yo trato de estar a la altura de las circunstancias, la vara de nuestra gestión es alta, así que por eso nosotros vamos a tratar siempre de andar bien y sin tener conflicto con nadie. Por supuesto, cada uno tiene su idea. Nosotros hay una cosa inamovible e innegociable, la honestidad en la gestión. El que no es honesto no puede estar con nosotros.
Eso en 11 años lo sostenemos y seguimos sosteniendo. Por eso creo que se reflejan los recursos que se han juntado, porque si no, ¿de dónde salieron todos los recursos que tenemos nosotros para hacer tanta obra pública? Y todos los recursos tienen que ver con esta sala. Sí, por supuesto. Esta sala, por ejemplo, se ha restaurado completamente, se ha pintado, se ha mejorado el cortinado, se ha mejorado el audio, se ha puesto amoblamiento. ¿Pero por qué? Porque todo el personal municipal lo hizo. Nosotros, el Ejecutivo colaboró con el Legislativo, con Guille, que era el que quería hacer esto, y se hizo. Estamos a disposición de todos nosotros para poder mejorar. Queremos que ellos tengan comodidad de trabajo, como que tienen que tener todos los demás trabajadores municipales. Así que los felicito por esto y van a poder trabajar más cómodamente ahora. Muchísimas gracias. Gracias a vos. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.